Muy buenas noches, señoras y señores, y bienvenidos una semana, una noche más al programa Actualidad Debate, que como todos ustedes saben se aproxima a los partidos políticos en esta fecha, en esta ya sí campaña electoral de cara a los comicios generales del próximo día 20 de diciembre. Debatíamos la semana pasada con los partidos políticos más representativos que están ahora mismo en el Congreso y en el Senado, y también con los que tienen muchas posibilidades de estarlo a partir del día 21, a partir del día 20 de diciembre, cuando acaben las elecciones. Vamos a continuar hablando, en este caso, pues de otros temas. Vamos a seguir hablando con ellos. Algunas personas repiten esta semana, la mayoría son nuevas, y voy a pasar a presentarles a todos ustedes a nuestros invitados que hoy nos acompañan, comenzando por el final. Y repite, eso es señal de que estuvo a gusto con nosotros. Se encuentra Andrés Bódalo Pastrana, número 1 al Congreso por la provincia de Jaén de Podemos. Muy buenas noches y bienvenido de nuevo. Buenas noches. A su lado se encuentra Laura Berja Vega, candidata del PSOE, la número 1 de Jaén al Senado. Muy buenas noches, Laura, bienvenida. Muy buenas noches, encantada de estar aquí con vosotros. Muchísimas gracias, también bienvenida y gracias por estar aquí a Manuela Jiménez del Moral, número 1 de Unidad Popular Izquierda Unida por Jaén al Congreso de los Diputados. Buenas noches, encantada. Buenas noches también a Javier Calvente Gallego, número 3 al Congreso de los Diputados por el Partido Popular por Jaén. Buenas noches. Buenas noches, encantado. Bienvenido también a Víctor García Carrasco, número 4 al Congreso de Ciudadanos. Correcto, muchas gracias por invitarnos. Gracias, como decía, a los cuatro por estar aquí, por acompañarnos esta semana en la que vamos a hablar de otros temas distintos a los que ya hablamos la semana pasada. En esta ocasión vamos a abordar temas de política fiscal, de infraestructura, un tercer bloque dedicado al turismo tan importante en esta provincia, con los parques naturales, las ciudades patrimonio de la humanidad, política energética y más D más I. Y también tenemos que hablar con algo que le importa muchísimo a la ciudadanía, que es el tema de la corrupción y cómo van a abordar este grave problema los partidos políticos. Al final, todos dispondréis de un turno libre de 1 minuto para lanzar aquel mensaje, pedir el voto a aquello que cada uno considere conveniente. En realidad, os estoy tuteando porque todos sois muy jóvenes, por lo tanto, bueno, os tuteo por eso. Los bloques esta semana lo hemos dividido de modo que cada bloque temático lo acabe un partido político, comenzando por el Partido Popular, que, bueno, pues ellos son los que están gobernando España con mayoría absoluta, por lo tanto, alguna diferencia había que tener con ellos en este caso, y van a cerrar el debate con el último turno de 1 minuto libre, que lo cerrará Javier Calvente. Vamos ya así a comenzar con el primer bloque que es política fiscal, y vamos a disponer de 2 turnos, el primero de ellos de 2 minutos, el segundo de 1 minuto y medio, y en este turno comienza Podemos, Andrés Bódalo. Pues muchas gracias. Bueno, primero decir que en este país uno de los males fundamentales que hemos tenido ha sido el fraude fiscal que se ha cometido en el país, ¿no? Se habla de que más de 70.000 millones de euros han dejado de recaudar en la arca del Estado por ese fraude que hemos tenido. ¿Y quién ha cometido el fraude? El fraude lo han cometido sobre todo las grandes empresas, las multinacionales y la banca, ¿no? Los del IBEX 35. Yo creo que hemos visto cómo han aparecido los paraísos fiscales donde han robado a manos llenas en este país políticos, banqueros, grandes empresas, y han robado al pueblo, y eso pues ha repercutido a la hora de la pobreza que tenemos en estos momentos, ¿no? Y sobre todo el paro. Y hay que acabar con esa situación. Y esa situación se acaba con política. Y yo creo que Podemos, si estamos planteando, sobre todo a hacer una política que vaya a investigar todo ese fraude fiscal que está habiendo en este país para que se recaude todo el dinero. Y Podemos lo que quiere es abrir una comisión de expertos y sobre todo poner más trabajadores a disposición en la calle, de trabajadores de la agencia tributaria de este país, para que controlen a esos defraudadores, ¿no? Yo creo que ahí el país hemos visto cómo los Ratos, los Bárcenas, es decir, grandes políticos se han llevado incluso la monarquía. Hemos visto cómo han robado y han defraudado a este país, ¿no? Y creo que ahí hay que tener, porque para que esta gente haga lo que ha hecho, pues es decir, del sudor y del esfuerzo de la población, eso no se puede permitir, ¿no? Yo creo que también el tema de, aquí hay que decir claramente que los impuestos y el fraude, como lo hacen los de arriba, siempre hay que ponérselo a los grandes, ¿no? A los que tienen que tributar
los que más tienen, no los que menos tienen. Yo creo que una persona que tenga un sueldo al año de 25 o 30.000 euros no puede tributar como el que tiene 300.000 euros o 100.000 euros, que de hecho lo hay en este país. Yo creo que eso es una situación que hemos vivido y que ha tenido consecuencias, ¿no? Y esas políticas han sido las que han hecho tanto el Partido Popular y el PSOE, que han permitido ese tipo de situaciones en este país. Lo hemos clavado los 2 minutos, Andrés. Yo soy respetuoso. Turno ahora para Víctor García, que Víctor decía, y bueno, Víctor, que es de Andújar, y decía, bueno, yo soy muy novato en estos asuntos, pero espero que te sientas a gusto con nosotros. Sí, la verdad es que el ambiente es muy cordial, muy cómodo con los compañeros, pero sí que tengo que decir que discrepo ligeramente de lo que ha dicho él. Sí que es cierto que tenemos un problema con el fraude fiscal en España, y por supuesto desde Ciudadanos queremos endurecer las penas frente a este fraude fiscal, pero no es el único problema que encontramos de cara a lo que sería la política fiscal. Uno de los mayores problemas que tenemos es que la principal empresa de España son sus autónomos. Es decir, quien verdaderamente está haciendo funcionar el país, es el principal promotor de empleo, son las pequeñas empresas y los autónomos. Y actualmente están machacados por impuestos. Entonces, para poder generar de nuevo el tejido productivo de este país, para que no haya trabajadores pobres, lo primero que tenemos que hacer es darle la oportunidad de que ganen con su trabajo, es decir, dignificar el trabajo que realizan. Para nosotros es primordial que haya, en primer lugar, un IRPF progresivo que vaya afectando en función de lo que se gana y en función de la renta de cada persona. También es primordial que se reduzca el impuesto de sociedades. En general en Europa, en toda la zona de la OCDE, el impuesto de sociedades está en torno al 20%, aquí es el doble. Si una persona va a trabajar y tiene que subir la persiana y durante los 6 primeros meses lo que está haciendo es pagar para el Estado, es trabajar para el Estado, entonces solamente va a vivir con 6 meses de su trabajo. Así es imposible mantener un hogar, poder realizarse como persona. Por eso también queremos que dentro de las propuestas que tenemos para autónomos, una de las cosas que proponemos desde Ciudadanos es que los autónomos que no ganen con su trabajo o no lleguen a ganar el salario mínimo interprofesional no tengan que pagar cuota de autónomo y que ésta sea progresiva en función de lo que se gane. Es decir, no es lo mismo una persona que inicia, por ejemplo, una tienda de ropa. El inicio sabemos que va a ser malo, es decir, hasta que consigues situarte en el mercado, que te conozcan y que consigan conocer tu producto, pueden pasar unos meses en los que las ventas van a ser bajas. Si nosotros no le damos apoyo a esa empresa, por ejemplo, reduciendo la cuota de autónomos, le vamos a poner mucho más difícil que pueda mantenerse. Bueno, pues también lo hemos clavado, los 2 minutos. Turno ahora para Unidad Popular Izquierda Unida. Manuela Jiménez. Vale. Bueno, pues sí, como este punto plantea, ¿no? Necesitamos un modelo y un cambio económico y también productivo, ¿no? Que esté además a favor de, bueno, pues al servicio de las personas y no tanto de los mercados. Lo primero que planteamos es que es necesario, bueno, pues derogar ese artículo, ¿no? Que fue reformado además por el Partido Popular y por el Partido Socialista en su despacho, ¿no? El artículo 135 de la Constitución, que, bueno, pues plantea además que sea la gente y la sociedad quien pague esa deuda para rescatar a los bancos, ¿no? Esa deuda que además pues es del capital, no es de la gente, no lo ha generado la gente, ¿no? Además se plantea, bueno, pues que estas decisiones tan importantes de carácter económico, pues pueda elegirlo la gente pues a través de un referéndum, ¿no? Eso sería el primer empujón que hay que dar para hablar de reforma fiscal, ¿no? Que no que los partidos lo hagan de forma partidista, cambiar la Constitución cuando a cada uno le convenga, ¿no? Esto es una decisión muy importante, además de carácter económico, que tiene que decidir la ciudadanía, ¿no? Luego también, pues desde Izquierda Unida, Unidad Popular, creemos que hay que poner encima de la mesa todo ese trabajo que realizamos, sobre todo las mujeres, ¿no? Que no está remunerado. El trabajo el trabajo doméstico, de los cuidados, además, no solo de cuidar a hijos, ¿no? Sino también pues cuidamos a nuestros mayores, a nuestros enfermos, ¿no? Y bueno, pues eso al final se queda un trabajo no remunerado de economía además sumergida. Hemos visto como siempre las mujeres además pues se han dedicado a los trabajos domésticos, a la limpieza, a través de, bueno, pues ha pagado con dinero negro y eso no aparece en
en el registro de la Seguridad Social ni nada, ¿no? Entonces, además, pues genera una desigualdad totalmente con las mujeres, ¿no? Estamos viendo que hay un 19% de brecha salarial, entonces tenemos que abordar los problemas gordos desde ahí y principalmente, bueno, pues queremos una sociedad igualitaria, ¿no? Luego, además, como propuestas, pues bueno, muchísimas, ¿no? Por ejemplo, con la provincia de Jaén, pues el Banco de Tierras, por ejemplo, los jóvenes agricultores que salgan también, que puedan formarse en este ámbito. Bueno, seguimos hablando ahora en la siguiente vuelta, Manuela, y turno ahora para Laura Berja y Partido Socialista Política Fiscal. Muy bien. Bueno, pues para el PSOE es imprescindible reformar el sistema fiscal y el sistema de recaudación pública. ¿Por qué? Porque desgraciadamente actualmente quien sostiene la recaudación pública son aquellos tramos, son aquellos sectores, son aquellas rentas que proceden del trabajo y además del trabajo de las clases medias y de las clases bajas. Es decir, las cotizaciones que hay son fundamentalmente de la renta del trabajo y de las clases media y bajas. Eso para nosotros, para el Partido Socialista, es una situación completamente injusta, de injusticia total. ¿Por qué? Porque nosotros lo que consideramos es que tenemos que recaudar más. Es decir, este país recauda poco, necesitamos que se pague más, pero no que paguen quien menos tiene, sino que pague quien más tiene. Y para eso no solamente podemos recaudar aquellas rentas que proceden del trabajo, sino es imprescindible que también incorporemos aquellas que proceden de la riqueza y del patrimonio. El Partido Socialista plantea en este sentido dos objetivos. Uno es justamente eso, incrementar los impuestos, pero y aquí es importante que lo destaquemos, de las personas que más tienen, es decir, de las clases que más tienen, y en segundo lugar, lo que plantea el Partido Socialista también es la eficacia del gasto público. Hay un gasto por parte de las administraciones, por parte del Estado, pero ese gasto tiene que ser eficaz, tiene que ir dirigido de una manera a las inversiones sociales, dirigido para que la calidad de vida y para que el bienestar social sea mayor, pero también tenemos que ver dónde ese gasto público no es eficiente y ahí es donde tenemos que intentar que sea menor. Por eso es importante recaudar más de aquellos que más tienen, pero también la eficiencia del gasto público. En primer lugar, lo que nosotros queremos hacer es no mentir a la ciudadanía, y no mentir a la ciudadanía lo que supone es no decir que nosotros vamos a bajar los impuestos. No vamos a tocar los impuestos, pero no lo vamos a tocar de aquellos que menos tienen. Perfecto, también lo hemos clavado y ya cerramos esta primera ronda, que no bloque. Javier Calvente, Partido Popular. Para saber lo que hemos hecho, primero habrá que plantear de dónde veníamos. En primer lugar, heredamos del gobierno socialista de Rodríguez Zapatero un incremento espectacular del gasto público. Heredamos que una recaudación que se había hundido desde el año 2007 con una pérdida recaudatoria de en torno a los 70.000 millones de euros. Y veníamos de un gobierno socialista de Rodríguez Zapatero que disparó el déficit público hasta que no se engañó, porque dijo que estaba en el 6% y luego estaba en el 8,94%, poniendo en riesgo la pervivencia y la viabilidad de nuestro estado de bienestar. ¿Qué es lo que ha hecho el gobierno del Partido Popular en estos 4 años? Pues el gobierno de Mariano Rajoy ha puesto en marcha medidas para superar la insuficiencia económica que, insisto, habíamos heredado. Hemos pagado la factura que nos dejaron el gobierno socialista de Rodríguez Zapatero, hemos reducido el déficit público y hemos garantizado el estado de bienestar. Es decir, que es cierto que al inicio, como estábamos al borde de la quiebra, estamos en la intervención, estábamos en el rescate, lo hemos evitado, tuvimos que inicialmente subir impuestos y cuando hemos podido lo hemos bajado. Hemos aprobado una reforma fiscal, haciendo un sistema fiscal mucho más justo y mucho más equitativo, y hemos devuelto a los españoles 9.000 millones de euros cuando hemos podido. Es decir, que la velocidad de recuperación económica en la época del gobierno de Mariano Rajoy ha permitido adelantar 6 meses la bajada de impuestos que teníamos prevista, y por tanto la hemos adelantado a enero del año 2016. Así, en el 2015, ¿qué es lo que hemos hecho? Que un 72% de los ciudadanos de nuestro país, es decir, 20 millones de españoles, 20 millones de contribuyentes, con renta inferior a 24.000 euros, estén disfrutando ya de una reducción media del 23,5%. Y gracias a la reforma fiscal también hemos conseguido que la renta inferior a 12.000 euros, es decir, que 1.600.000 contribuyentes, es decir, 1.600.000 españoles no paguen el IRPF. Estupendo.
Pues hemos cumplido muy bien los tiempos en esta primera vuelta. Vamos a ver en la segunda, seguimos hablando de política fiscal. ¿Podemos? Bueno, yo no estoy de acuerdo en lo que habla de ese ciudadano, por ejemplo, cuando habla de que va a subir los impuestos básicos de la leche, del pan, que es lo que estaba en su programa electoral. Yo no estoy de acuerdo en eso. Y tampoco estoy de acuerdo con ciudadanos en el que soporte a un gobierno o esté dándole soporte en Andalucía al Partido Socialista y en Madrid al Partido Popular, ¿no?, con la Comunidad de Madrid. ¿Por qué? Porque son los dos partidos que realmente nos han traído a esta situación y han traído este fraude fiscal que estamos hablando y lo que está ocurriendo en este país. Es decir, yo escucho tanto al Partido Popular como al PSOE dirigirse a los ciudadanos con esas propuestas y yo digo, parece ser que no han estado gobernando en este país, cuando han estado gobernando en los últimos 37 años intercambiados PP, PSOE, PSOE y PP. Yo creo que nosotros creemos que para evitar todo este tipo de fraude y sobre todo que los pequeños y medianos autónomos crezcan y tengan derecho, pues, a tener préstamos del gobierno a un interés bajo para que sus empresas puedan salir hacia adelante, los pequeños agricultores, las familias, necesitamos una banca pública, una banca que esté al servicio de los ciudadanos, de los pueblos, de la gente, y lo planteamos con fuerza y hemos dicho antes en mi primera intervención, sobre todo perseguir y endurecer efectivamente los castigos a los que defraudan, que son muchos y algunos ya están de ellos en la cárcel y otros entrarán, ya los veremos que entrarán. Entonces yo creo que esa banca pública puede rescatar a la gente, porque igual que hemos rescatado y el Partido Popular ha rescatado a Bankia y a varios bancos con dinero público, esos bancos hay que hacerlos públicos, para que ese dinero repercuta en la familia, repercuta en las pequeñas y medianas empresas, en los autónomos. Esa es la política realmente fiscal que hay que hacer y perseguir a los defraudadores. Y sabemos quién la ha permitido. No podemos engañar a la gente. Estupendo. Seguimos con Ciudadanos. En primer lugar, por referencia que ha hecho a Ciudadanos, comentar que también lo que llevamos en Ciudadanos es la bajada del IVA a la factura de la luz, por ejemplo, que es un gasto mucho mayor que, por ejemplo, lo que se puede hacer al cabo del mes en la lista de la compra, lo que supondría la pequeña subida que proponemos. En general, si uno atiende a lo que sería la facturación media de una casa, bajaría los impuestos con la propuesta de reforma del IVA que propone Ciudadanos. Los productos necesarios para la gente. Pero baja al cabo del mes. Es decir, la cuestión es cuánto dinero termina en el bolsillo al cabo del mes de cada persona en cada familia. Y la realidad es que con las cuentas en la mano ahorraríamos dinero a la familia. Por otra parte, claro, dentro de lo que es yo a mí me ha sorprendido personalmente el hecho de que al PSOE le parezca bien que el nivel que tenemos de pago de impuestos sea correcto, es decir, no tocar un solo impuesto de lo que pagan. No, vamos, a mí francamente me tiene pasmado. Es decir, la carga impositiva que tiene un trabajador medio es bárbara. Es bárbara, es muy difícil montar una empresa y sobrevivir. Lo que yo he explicado es que paguen más quien más tiene, no el que no, yo no estoy hablando de un empresario o una gran empresa, yo estoy hablando del pequeño empresario a ese que me monta dirijo un yo bar. también, ¿eh? Cuando yo te digo rentas del trabajo, que son me refiero también a esos autónomos y a esas pymes. Esos son los que no vamos a tocar nosotros los impuestos, a los que se vamos a tocarlos a los grandes patrimonios. Pero precisamente si los que ya están crujidos impuestos son precisamente los pequeños empresarios y claro, los autónomos. Pues eso es a los que no se les va a tocar. Ahí no se les va a tocar, o incluso habrá que ver la posibilidad de poder reducirle los impuestos. Pero la política es clara. Quizás se reduzca, ¿no? La política es muy clara. Lo que está claro es que quien no va a pagar más es quien menos tiene. Ni quien... Y ahí me refiero a los pequeños autónomos, perdona. No, bueno, seguimos, más que nada porque ella va a tener ahora tiempo y tú no. No, pero es que la pequeña sutileza quizás del lenguaje es que hablan en futuro cuando ya están mal. Es decir, no hay que hablar de que si están mal le vamos a bajar el impuesto. Es decir, los autónomos y los pequeños empresarios ya están mal. Nada más. Estupendo. Pues Unidad Popular, Izquierda Unida, Manuela. Como decía al principio, ¿no? Tenemos que estar al servicio de la gente. Además, estas políticas, ¿no?, pues tienen que ser para la sociedad y no para las grandes empresas. Por tanto, pues bueno, reitero lo de la reforma del artículo 135, ¿no? Además, hemos estado viendo cómo se han hecho dos reformas laborales consecutivas, ¿no? Y la calidad del empleo. Esto está muy relacionado también con esta reforma fiscal que planteamos hacer, ¿no? Hemos visto cómo se han abaratado los despidos, cómo tenemos trabajos precarios y además temporales, ¿no? Además somos la juventud precisamente que vamos a sufrir todo este tipo de medidas, ¿no? Y luego también, además, una cosa que, bueno, luego lo vamos a tocar en el último bloque, también la corrupción, ¿no? Estamos viendo cómo las personas que están
pues bueno, todavía en cargos públicos y que nos representan en este gobierno, siguen estando a mano de, bueno, pues eso, nos siguen representando y todavía no se han revocado su cargo público, no se le ha podido echar y bueno, seguimos tirando del hilo a ver qué va a pasar con estas cosas, ¿no? Luego también lo vemos, por ejemplo, con las puertas giratorias, pero bueno, digo que no me quiero meter justamente en ese bloque, llegaremos ¿no? ahí. Claro, por eso. Pero sí vemos, claro, que evidentemente no podemos subir, además, como se ha estado haciendo, subiendo los suministros básicos, ¿no? Tenemos que nacionalizar, pues, la energía, en este caso la eléctrica, el agua, ¿no? Además, ahora llega el invierno y, bueno, pues la gente pues tiene unas necesidades que tenemos que tener cubiertas. Ya lo decía el otro día Alberto Garzón en el debate, pues una de los productos básicos que utilizamos además las mujeres son las compresas, ¿no? Y eso es muy importante recordarlo. Estupendo, PSOE, Laura. Bueno, yo lo primero que quiero aclarar es que el tema impositivo y la recaudación de impuestos, que se pague impuestos, al final, si se hace de una manera equitativa y justa, la conclusión es que acabaremos en un sistema solidario. Es decir, si cada uno y cada una contribuye socialmente con lo que económicamente le pertenece, tenemos que entender que una sociedad tiene que dirigirse a un sistema justo y equitativo y solidario, y que pagar impuestos, cuando tú los tienes, cuando tú tienes dinero para pagar esos impuestos, lo que hace es beneficiar que el sistema, pues al sistema en general, ¿no? Es algo que tenemos que entender de manera solidaria. Entonces, para el PSOE está muy claro. El PSOE lo que propone es que ¿se paga impuestos? Sí, y lo repito, ¿se paga impuestos? Sí, porque pagar impuestos contribuye a una sociedad más justa y equitativa. Ahora, ¿de qué manera? ¿Cómo se recaudan los impuestos? Que paguen más los que más tienen. Estoy completamente de acuerdo contigo en que de ninguna manera se puede seguir atacando a las clases que peor lo están pasando. Y que peor lo están pasando también son los autónomos y las pymes. Por eso nosotros ahí no vamos a incrementar de ninguna manera esos impuestos. Y además es que es una cosa diferente lo que nosotros queremos hacer, y es diferenciar aquellos impuestos que vienen de las rentas del trabajo de aquellos que vienen de las rentas, de otro tipo de rentas, como puede ser el patrimonio y la riqueza. Y ahí es donde nosotros vamos a ser especialmente contundentes con el patrimonio y la riqueza. Para el Partido Popular, Javier Calvente. Cerramos ya bloque. Pese a haber reducido el 23,5% a 20 millones de españoles, pese a haber conseguido que 1.600.000 españoles no paguen IRPF, también hemos bajado las retenciones a 325.000 autónomos, que han pasado del 21 al 15%. También el Partido Popular, a diferencia del resto de los partidos, como se ha puesto de manifiesto, sí ha bajado los impuestos y va a seguir avanzando en esa rebaja de impuestos. Con respecto al impuesto a sociedades, ha descendido del 30 al 25%. Hemos aprobado que las pymes puedan reducirse hasta un 20% y los nuevos emprendedores paguen solo el 15%. Y también hemos beneficiado no solo a las empresas y a los autónomos, también a las familias españolas y a los dependientes. En concreto, 750.000 familias en España con familias numerosas y con hijos dependientes se han beneficiado de unas deducciones fiscales de 1.200 anuales, el doble para las familias numerosas de categoría especial. Es decir, el gobierno del Partido Popular ha mejorado el tratamiento fiscal de todas las familias españolas. Con el PSOE en el gobierno, dos mínimos familiares que debe deducirse llevaban congelados 6 meses. Nosotros, el presidente Rajoy, ha aumentado hasta el 32%. Y la precariedad laboral que hay. Hemos mejorado la protección de las familias con hijos en paro. Está diciendo. ¿Por qué? Porque hemos reformado el plan Prepara y con una nueva ayuda de 426 euros. En definitiva. ¿Y cuánta gente se ha ido de España? Hemos establecido. Precisamente el exilio económico, la juventud. Que los autónomos puedan reducirse por jornada, por cuidado de hijos, una bonificación del 100% en las cuotas sociales durante un año, lo que supone un ahorro de 3.000 euros anuales. En definitiva, hemos regulado por primera vez en España el teletrabajo, es decir, hemos dado un importante paso en favor de la conciliación de la vida laboral y familiar. En definitiva, mientras que el PSOE creó 3,5 millones de puestos de paro, nosotros hemos creado 1 millón de puestos de trabajo. Terminamos, nos hemos colado de tiempo y demás. Bueno, vamos a hablar ahora de infraestructura en una provincia de Jaén en la que, bueno, pues
todos sabemos, sangre, sudor y lágrimas para tener autovías, para tener acceso a la capital y a muchas ciudades importantes. Siguen haciendo falta, entre otras cosas, carreteras. Hablamos en general de infraestructura en una provincia que le hace falta absolutamente de todo, pero infraestructuras muchas, muchísimas. Y misma dinámica, mismo tiempo, pero ahora cambiamos los turnos y comenzamos contigo, Víctor, con Ciudadanos. Pues muy bien. Nosotros, por supuesto, y estoy totalmente convencido de que tanto tú como el resto de compañeros están de acuerdo, tenemos la certeza de que Jaén se encuentra probablemente al final de la lista en cuanto a infraestructura de toda España. Y no solamente eso, sino que vamos a peor. No hay más que ver el hecho de que, a pesar de que vías de tren pasan por aquí, el servicio de trenes está más bajo que nunca en la historia de la provincia. De hecho, por ejemplo, aquí en la estación de Linares Baeza se cortó el servicio de trenes desde la estación hacia Granada por una obra, que terminaron la obra y no volvió el servicio. Entonces, eso es un problema grave, porque si nosotros no estamos bien comunicados con el resto de España, no somos atractivos para empresas, no somos atractivos para turistas, no somos atractivos para viajeros, porque es mucho más sencillo hacer parada en Córdoba, que sí tiene trenes y trayectos directos, que por ejemplo lo que sería Jaén, Úbeda o Baeza. Entonces, desde nosotros creemos que una de las cosas que es imprescindible hacer un gran pacto nacional por la infraestructura, y que dentro de ese, por supuesto, dentro de ese plan tendría que estar incluido en primer lugar los transportes, siguiendo con la dotación hidráulica, temas de puertos y demás, las redes de producción y transmisión de energía fundamentales y por supuesto las redes de telecomunicaciones. Desgraciadamente, lo que nosotros estamos viendo es que cuando hay que recortar una partida, tanto a nivel de Andalucía con el gobierno de la Junta como a nivel nacional, vemos que uno de los primeros sitios donde se recorta es la provincia de Jaén. La autovía del Olivastos ya está sin terminar, y además la que une Linares con Albacete, de ella se han hecho 3 tramos que la han inaugurado a bombo y platillo como si estuviera ya completamente terminada, cuando la realidad es que de esos 3 tramos, uno, que es el que une Bailén con Linares, está terminado desde hace 20 años. Entonces en realidad estamos festejando trocitos de autovía que en realidad seguimos necesitando que se completen, y que cuando se paralice una obra, cuando se paralice algún tipo de infraestructura, algún tipo de inversión, por una vez no le toque a la provincia de Jaén. Estupendo, gracias, Víctor. Y ahora, turno para el Partido Popular, Javier Calvente, infraestructura. Al igual que saque con la situación económico-financiera de España, en infraestructura el gobierno del Partido Popular se encontró en el 2011 con un terrible punto de partida. En concreto, el PSOE dejó al Grupo de Fomento una deuda financiera de más de 42.300 millones de euros. Ese es el punto de partida, por eso hay que decirlo. ¿Qué es lo que ha hecho el Partido Popular? A partir del inicio de la legislatura, en los años 2012, 13, 14 y 15, ha hecho un plan de contención del gasto en donde en cada uno de esos años ha reducido la deuda a un tercio. ¿Por qué? Porque hemos ahorrado 5.500 millones, insisto, en el año 2012, en el año 2013 y el año 2014. ¿Qué es lo que hemos hecho? Pues un plan de racionalización. Es decir, que hemos puesto en marcha nuevos planes y hemos conseguido los siguientes resultados. En materia de carreteras, se ha reactivado la ejecución de 60 obras que estaban paralizadas y que hemos invertido 4.000 millones de euros. Y se han construido 800 kilómetros de nuevas carreteras en nuestro país. Ferrocarriles. Se han invertido 25.900 millones desde que empezamos a gobernar a finales del año 2012. Desde el inicio de la legislatura, ¿qué hemos hecho? Poner en servicio 360 kilómetros nuevos de línea de alta velocidad. Otros plantean la supresión de las mismas. En puertos, nuevas obras presupuestadas por más de 1.800 millones de euros. En aeropuertos, donde eran todos pérdidas y donde el PSOE planteaba una privatización de AENA, en concreto de los 2 aeropuertos que más visitantes reciben, que más pasajeros reciben, como era Barajas y como era el Prat en Barcelona. Bueno, pues el Partido Popular ha tenido unos beneficios de 266 millones de euros en la red aeroportuaria de capital público. Y en vivienda, ¿qué hemos hecho en vivienda? Que más de 550.000 familias, es decir, la población total de una ciudad como Málaga, se estén beneficiando de un plan estatal que incluye el impulso a políticas de alquiler, que incluye la rehabilitación de edificios y que incluye una renovación urbana. Termino. España hoy es un país con más y mejores infraestructuras que al inicio de la legislatura. Bueno, pues turno para Podemos, Andrés. Bueno, yo creo que el tema de la infraestructura hay que recordar cuando decía un dirigente del PP a su niño o a su nieto, me parece ser Fabra, me parece que era en Valencia, el aeropuerto del abuelo.
o en Castellón, cuando decís esa obra faraónica que se han empeñado en hacer estos políticos que han estado gobernando este país, autovías que están desiertas, aeropuertos, infraestructuras que no sirven para nada, y sin embargo en Jaén vemos la carencia que tenemos en el tema del ferrocarril, en el tema de las carreteras, cuando somos en la entrada a Andalucía, y sin embargo vemos cómo estamos, ¿no? Y no solamente el ferrocarril de la ciudad de Baixas Linares como lo han dejado, sino por ejemplo la estación de Joda de aquí o la de Cabra Santo Cristo, es decir, han acabado con el ferrocarril. Un transporte que nosotros apostamos porque sea un transporte que vaya dirigido sobre todo a cuidar el medio ambiente, nuevas tecnologías en infraestructura, incluso la carencia que tenemos en muchos pueblos como el tema de la sanidad o la educación, que sí son necesarias y sobre todo en esta provincia, ¿no? Creemos que la ciudad sanitaria que está exigiendo la población de Jaén Capital es necesaria, sin embargo no se ha puesto ni un ladrillo. O estamos hablando de que en las comarcas hace falta también más colegios, más institutos, son obras que vendrían realmente a ver, que se beneficiara a la ciudadanía. Yo creo que esa es la política que la gente espera de los políticos, pero hemos visto que aquí lo que ha habido ha sido buenas comisiones en obras muy concretas, donde ha habido también, volvemos otra vez al fraude que ha habido en este país, y con las comisiones, con los grandes constructores, con la política que ha hecho el PP, de amiguetes, haciendo ese tipo de infraestructuras que no han servido para nada, que la población no la necesitaba, y sin embargo en Jaén sí necesitamos más inversiones. Sin embargo hemos visto que somos la última provincia en todos los conceptos y en todos los rankings. Es una pena que Jaén nos encontremos en la situación que nos encontramos, y yo creo que es irresponsable. Yo siempre lo digo y me dirijo a los ciudadanos que nos estén viendo. Aquí hoy el Partido Popular habla de unos datos que eso no se los cree nadie, o se habla de datos por hablar, porque la realidad es dura y la están viendo las familias, no es lo que se dice para que y después lo que hay. Una cosa es la palabra, lo que se dice, el discurso, y después otra cosa es la realidad. Y la realidad de la familia no es la que pinta ni el Partido Socialista ni el PSOE. Terminamos, Andrés. Unidad Popular, Izquierda Unida, Manuela, infraestructura. Bueno, se están además hablando de cosas que a mí me hacen gracia, ¿no? De datos concretos que bueno, en teoría ha hecho el Partido Popular, y precisamente yo creo que a la vista está de que no se han cumplido. Se han hablado de dos cosas, lo primero de infraestructura y luego de vivienda, ¿no? Está claro, infraestructura, se está desmantelando el ferrocarril. El otro día hubo una movilización precisamente por eso, ¿no? Porque, claro, tenemos además la comarca de la Sierra de Segura y demás, pues allí está olvidada, sin poder comunicarse, le pilla una estación de tren lejísimo, ¿no? Entonces eso es un ejemplo, por ejemplo, de esas políticas, ¿no? Luego también estamos viendo cómo además eso influye en las zonas industriales, ¿no? Marto y Huelma pues ha estado paralizada prácticamente, pues bueno, eso además luego influye en la economía de cada pueblo, ¿no? Estamos viendo pues eso, cómo todo gira alrededor de una cosa, no solo la infraestructura, ¿no? Sino que al final nos lleva a más cosas. Luego la autovía del Olivar, pues bueno, preguntemos a ver cuándo han empezado las elecciones, la precampaña, ¿no? Que han venido los políticos precisamente a hacerse una foto a esa autovía, no importa quién la haya iniciado o quién haya hecho la propuesta para mejorar, ¿no? Pero si bien han venido a hacerse una foto, a ponerse la medalla, ¿no? En vez de importarle a lo mejor qué es lo que necesita la provincia de Jaén. Entonces esas cosas pues no las podemos permitir, evidentemente. Y luego tenemos el tema de vivienda, pues bueno, seguimos teniendo viviendas vacías, ¿no? Y además precisamente pues gente sin casa. Eso es una cosa que bueno, además viene recogido en un artículo de la Constitución, ¿no? Que tener vivienda es un derecho que tenemos cada ciudadano de este país. Y bueno, pues se está mirando hacia otro lado, rescatando a bancos y no a personas. Estupendo, pues turno ahora ya sí para cerrar esta primera vuelta para el PSOE, Laura. Bueno, a mí me sorprenden mucho los datos que da Javier del Partido Popular sobre las inversiones en España. Igual en España han hecho muchas inversiones, pero en Jaén nos hemos quedado con muy poquitas. Entonces aquí estamos hablando de las inversiones en Jaén. Y las inversiones en Jaén, como ya le digo, Javier, carecen. Las inversiones han sido muy bajas, muy poquitas, brillan por su ausencia, esa es la expresión que quería utilizar, brillan completamente por su ausencia. Y
en contraste con lo que el Partido Socialista hizo en su legislatura, porque lo que hizo el Partido Socialista mientras estuvo gobernando fue invertir más de 16.000 millones de euros con el plan Activa Jaén, que ustedes han ninguneado completamente, que se han olvidado de dotarlo presupuestariamente y que han dejado en un cajón, tanto que hablan de cajones, pues ahí han dejado en un cajón el plan Activa Jaén. Y a mí me gustaría hablar de la infraestructura, digamos, estrella que han tenido ustedes en la legislatura, que es la A32 y la presa de Siles. La A32 durante 4 años ha estado prácticamente paralizada, y en época preelectoral inauguramos, viene el señor Mariano Rajoy e inaugura 11 kilómetros de autovía, el tramo Linares-Ebro. Como le decía, después de 4 años prácticamente paralizados, y que en época preelectoral se paseen por aquí para hacerse la foto y para un poco vender una obra que ha estado paralizada durante 4 años, pues la verdad que nos deja perplejos al resto de ciudadanos y ciudadanas de la provincia. Y luego la segunda gran obra estrella, que es esa presa de Siles, que de nuevo ustedes, bueno, cuando terminó la legislatura pasada estaba prácticamente terminada, en torno a un 80 y tantos % de ejecución, que solo quedaba un porcentaje mínimo para que se terminase, para que se ejecutase y se inaugurase, y hemos tenido que esperar hace mes y medio para inaugurarla, y además con falta de compromiso, porque la obra ya está terminada. Pero ¿qué pasa con los regantes de la Sierra de Segura? Porque el compromiso que había es que esos regantes accedieran a 15 hectómetros cúbicos de agua, y pues por una decisión del Gobierno de la Nación se han quedado con menos de la mitad, con 6,12 hectómetros cúbicos. Así que sus proyectos estrellas pues brillan por la ausencia, pero además carecen un poco del compromiso. Terminamos, Laura, y ya sí, vamos a la segunda vuelta hablando de infraestructura. Víctor, Ciudadanos. Bueno, como decía al inicio de mi intervención anterior, todos estamos de acuerdo en que la provincia de Jaén carece de muchísima infraestructura. Es una lástima que precisamente, como decían mis compañeros también, que tanta obra o tanto dinero como se ha destinado, no solamente en los últimos 4 años, sino en los últimos 20 años a la provincia de Jaén, no han dado para terminar ni siquiera la autovía del Olivar, que ya han tenido tiempo. Y lo que nosotros pensamos es que lo primero que debería hacerse, sin duda alguna, es establecer una seguridad para la infraestructura. Es decir, que la infraestructura que se realicen, hacer un estudio pormenorizado de cuáles son realmente necesarias y dedicar el dinero no a gastarlo en infraestructuras que son obsoletas desde el momento en que se hacen, o que son totalmente innecesarias, como un aeropuerto en ninguna parte, sino que lo que verdaderamente hace falta es que cuando se tiene que recortar en infraestructura, porque evidentemente sanidad o educación no deben tocarse, si es necesario recortar en infraestructura, vamos a quitar las cosas que son ridículas desde el momento de su planteamiento, y vamos a dedicarlo a los sitios que verdaderamente lo necesitan. Y la realidad es que esta provincia necesita estar conectada con el resto de España mucho mejor de lo que está. Si no, desde luego, cualquier medida económica que se tome, cualquier medida de promoción del empleo, de promoción del turismo, que es el siguiente de lo que vamos a tratar, se va a quedar en agua de borrajas, porque le va a faltar que la gente no llegue, que la gente pueda venir a Jaén. Estupendo, gracias, Víctor. Javier Calente, Partido Popular. Laura Berja, perplejo me quedo yo, y se quedarán todos los espectadores, que una persona tan joven falta la verdad. Voy a ser suave, falta la verdad. Partido Popular, infraestructura de la provincia de Jaén, 105 millones en la A32, en el tramo que usted ha indicado de Linares-Ebro. Ustedes lo paralizaron y ahora se lo voy a demostrar. Presa de Siles, 54 millones de euros. 19 millones de euros para la alta velocidad. 45 millones de euros para seguir los tramos desde Úbeda a Torreperogil, Villacarrillo, Villanueva. Y no se queda usted perpleja ante las noticias que daba su gobierno en el año 2010, el 25 de julio, Fomento paraliza 3 obras de la autovía A32. Usted no se queda perpleja, señora Berja, cuando decía el diario Jaén, el 23 de julio, Fomento paraliza 48,5 kilómetros de obras de la futura autovía A32, o las expropiaciones. ¿Ustedes saben lo que pagaron ustedes las expropiaciones en esta provincia? 0. El Partido Popular 20 millones, y dentro de unos días, a últimos de enero, están previstos los 11 millones que quedan. Los recortes son para Jaén, esto lo decía el diario Jaén del 23 de julio, y decía: Fomento ha suspendido los contratos de 3 tramos de la autovía Linares-Albacete. La autovía de los 1001 obstáculos, decía el diario Jaén en aquel momento. O no le sonroja a usted y no se queda perpleja cuando el propio Ideal en julio del año 2010 decía que Blanco anula 32 obras, Blanco, su ministro, el ministro de Fomento, anula 32 obras y aplaza otras 200 por un valor total de 10.000 millones de euros. O no se queda usted perpleja ante la noticia que daba el diario Jaén
en aquella época, en el año 2010, de que Fomento saca la tijera del Partido Socialista, o cuando ustedes de la A32, que no pueden presumir de nada porque la paralizaron, pero no solo la paralizaron, sino también se dio una noticia en el año 2011 de que Fomento, cuando ustedes gobernaban, en el año 2011, cuando ustedes gobernaban, Fomento se plantea dejar parte de la futura 32 como carretera nacional. Yo sí que me quedo perplejo, señora Berja. Turno, ahora sí, para Podemos. Andrés. Tanto al PSOE como al PP le gusta inaugurar carreteras, ferrocarriles, más que un chiquillo, un caramelo en una puerta de la escuela, y sobre todo cuando llegan elecciones. Le gusta inaugurar, hemos visto a Susana Díaz por aquí en los últimos meses, inaugurando, a Rajoy inaugurando, en Andalucía, en todos sitios. Pero yo creo que Podemos apuesta realmente porque las obras que se hagan en este país y que sean necesarias, sea con la participación de la ciudadanía, sea con la participación de los ciudadanos, y también con contratos transparentes como el agua. Y queremos que la ciudadanía civil participe, incluso en cláusulas que se pongan en estos contratos, donde realmente las empresas adjudicatarias de nuevas infraestructuras tengan también la obligación de contratar mano de obra en los pueblos, en los territorios donde se vaya a llevar esa obra. Eso es muy importante, que participe la gente en este tipo de propuestas desde el gobierno, y va a ser muy interesante que lo tengamos muy presente, ¿no? Porque después vemos de que se hacen obras que incluso la propia ciudadanía no está de acuerdo. Incluso en la provincia de Jaén también hay un colectivo que es el tema de los pequeños y medianos agricultores, con el tema de los caminos, cuando van a entrar a sus olivares. ¿Qué infraestructuras tienen estos caminos? Que son tercermundistas, a veces no se puede ni entrar con los tractores y con los coches, y muchos de esos caminos dependen, o carreteras, dependen a la Diputación de Jaén también, o dependen al gobierno andaluz, y otros dependen también, otras carreteras, al gobierno central. Es decir, que la provincia de Jaén estamos en la situación que estamos por culpa de la política, y porque no se ha hecho ningún tipo de inversión que venga a rescatar a esta provincia de la situación que tiene, y sobre todo diciendo siempre que somos la primera provincia en Andalucía con el resto de España, y sin embargo somos los últimos en todos los sentidos. ¿Y saben por qué? Porque tanto el PSOE como el Partido Popular lo tienen muy claro, es decir, van de prepotentes, que lo tienen tan claro, y como están gobernando nada más que ellos, pues siguen dejando a esta provincia en la cola. Estupendo. Unidad Popular, Izquierda Unida, bueno, Manuela. Cerramos infraestructura. Sí que esto es, pues bueno, el hito más, ¿no?, entre el Partido Popular y el Partido Socialista, ¿no? También hay que recordar, pues bueno, el gobierno de la Junta de Andalucía, ¿no? Por supuesto, además, pues Izquierda Unida precisamente estaba en el cogobierno, bueno, hasta que lo echaron, precisamente porque no les interesaba, pues las políticas, ¿no?, de izquierda. Y claro, tenemos que recordar, pues, ya lo decía bien Andrés, ¿no? Pues bueno, el arreglo de esos caminos rurales, ¿no? Además, pues ahora lo estamos viviendo, es época de aceituna, ¿no? Y los vemos los tractores y demás. Los puntos negros de las carreteras, ¿no? Eso es súper importante. Y luego además hay que recordar también, pues, las mismas localidades, los pueblos que están abandonados, no solo su comunicación, sino pues los cascos históricos. También hay que invertir en esto, pues en la cultura y en el patrimonio, ¿no? Entonces yo creo que esto es lo fundamental. También lo decía antes, en la vivienda, Izquierda Unida, como bueno, pues estando en el cogobierno, sí que puso en marcha un plan de rehabilitación de vivienda, y como hemos visto como el Partido Socialista precisamente pues paró esto, ¿no? Y sigue habiendo, reitero, pues casas vacías y gente sin casa donde pueda vivir. Entonces tanto el Partido Popular como el Partido Socialista son culpables de estas políticas, ¿no?, que no atienden precisamente a la sociedad. Y si me permite un momento, con el tema de la infraestructura y lo del tren, que hacía referencia el portavoz de Javier, perdón. No es que no queramos el AVE por algo, ¿no?, sino que se está desmantelando el tren y tenemos que apostar por el transporte sostenible y ecológico, ¿no? Y precisamente el AVE, bueno, y además los precios desorbitados que tiene, pues no podemos hacer una apuesta clara por el AVE, ¿no? Cerramos bloque. Laura, PSOE. Bueno, pues Javier, a mí también me deja perpleja que usted se olvide de una cosa tan importante como es el acceso a Baeza de la A32. Ese era un compromiso que estaba publicado en BOE el 11 de noviembre de 2011. Es decir, que una ciudad patrimonio de la humanidad, una ciudad patrimonial, tuviese un acceso desde una autovía, desde un proyecto de infraestructura tan importante como es la A32. Y no será porque sus vecinos y vecinas de Baeza no se la han recordado, porque han sido múltiples las manifestaciones de los baezanos y
baezana pidiendo que ese acceso se lleve a cabo. Y no solamente los vecinos y vecinas, su máxima representante, la alcaldesa socialista de Baeza, es decir, Lola Marín, se dirigió directamente. Es que hoy cierro yo, ahora cierro yo, en este bloque cierro yo. Si me permite, ahora se lo cojo, pero si me permite, voy a cerrar. Lo que quiero decirles es que su alcaldesa también se dirigió directamente al presidente del gobierno, decía Mariano Rajoy, para darle una carta donde reivindicaba algo que yo creo que independientemente del partido político, se tiene que defender. Que es que, si me deja terminar, Javier, de verdad, es que es muy incómodo cuando uno no puede terminar de hablar. Bueno, pues como le decía, independientemente del partido político, Javier, lo importante aquí es que hagamos ese acceso a Baeza. Los vecinos y vecinas la han pedido, la alcaldesa se ha dirigido al presidente del Ayuntamiento de Baeza por unanimidad. ¿Usted lo sabe? Claro que lo sé, pero ¿y usted ha hecho la presión necesaria para que se inaugure la autovía? ¿Le han contado las gestiones que yo he hecho? Javier, es que no me está dejando terminar. Es que usted no me es deja. demasiado joven, se lo he dicho. Lo siento para mucho, mentir, pero es que no me está dejando. Pero es que una cosa es lo que se apruebe en una moción. Hábleme de la 32, que yo le hablo. Y le estoy diciendo, le estoy hablando de una parte muy importante, la que a usted le interesa, que es el acceso a su pueblo. Y el acceso a su pueblo no se ha realizado y no se ha realizado en el momento en el que se ha inaugurado la autovía. Y ustedes, el Partido Popular, tenían que haber ejercido mucha más presión desde aquí, desde Baeza y desde cualquier lado, para que eso hubiese sido. Esté tranquila que el Semilace será una realidad. La conversión de autovía de Jaén Córdoba. Nos vamos a alegrar todos de que el Semienlace se haga. Yo creo que todos los que estamos aquí sentados, sin excepción. Vamos a abordar un tema que es muy bonito. Es muy bonito. Además, hablamos de una provincia que, como decimos, tiene más parques naturales que ninguna otra de España. Tenemos las ciudades Patrimonio de la Humanidad de Úbeda y Baeza, unos conjuntos históricos preciosos, cerquita, Sabiote, Catedral de Jaén. Tenemos, la verdad es que una provincia para sentirnos orgullosos, con muchísimos recursos que podríamos contar. Quizás está en manos de los políticos, ustedes lo valorarán. Vamos a hablar de turismo, de la intención que tienen los partidos políticos de apostar por el turismo en esta provincia de Jaén, que además es importante que se invierta, puesto que probablemente sea el segundo motor económico del que dispongamos en esta provincia para salir adelante. Y en esta ocasión comenzamos hablando de turismo con Javier Calvente, Partido Popular. Igual que teníamos malos datos en política fiscal, igual que teníamos malos datos heredados de la época del gobierno socialista en materia de infraestructura, pues igual de malos datos teníamos en materia turística. Es decir, desde el año 2008-2011, gobierno socialista de Rodríguez Zapatero, el gobierno del Partido Popular, gracias a una estrategia que ha marcado, que es el Plan Nacional e Integral de Turismo, que ha conseguido que España por primera vez sea líder en el ranking mundial de competitividad turística. Eso que lo que ha supuesto que seamos el tercer país más visitado del mundo, y eso también que lo que ha supuesto que no solo vengan más turistas, sino que los turistas que vienen se gasten más dinero, y ha supuesto un mayor incremento de ingresos por el sector turístico de 10.000 millones de euros y de más de 10 millones de visitantes en España. Ante la ausencia de la estrategia del gobierno socialista de Rodríguez Zapatero, ante la brusca caída en el periodo 2007-2011, España ha conseguido lo que decía, que el turismo suponga un 11% del Producto Interior Bruto, que el empleo, es decir, la población activa que se genera como consecuencia de ese crecimiento de turistas y de ese incremento de ingresos ha subido un 12% con respecto a la situación anterior, y podemos decir que ya más de 2 millones de españoles, en concreto 2.120.000 españoles, gracias a ese liderazgo, están trabajando en el sector. ¿Qué es la senda que estamos haciendo? Que no solo los 65 millones de visitantes extranjeros del año pasado, sino que en estos 10 meses ya tenemos los 65 millones. Es decir, que las previsiones que hay al 31 de diciembre es que haya ese incremento. Y luego, termino. Hemos recuperado, como decía, la tercera posición de los países más visitados en el mundo. Francia, con 15 millones de turistas más que España, ingresa 10.000 millones menos. Tan solo Estados Unidos es el país
que más se visita y que más ingresa por turismo, y a diferencia de que España, insisto, ha conseguido cambiar esa situación. Terminamos. Víctor. Bueno, en primer lugar decís que, francamente, no creo que el aumento enorme de turistas que tenemos en España, cada año superando el año anterior, tenga tanto que ver con una estrategia a largo plazo, porque no existe, como en el hecho de que tenemos un producto que se vende solo. Es decir, tenemos, como bien has dicho tú al decirlo, al mencionar, al abrir el tema, tenemos más superficie de parque natural y más superficie protegida que cualquier otra región de Europa. Tenemos más, por supuesto, tenemos un patrimonio histórico y cultural envidiable por cualquier otra provincia de Andalucía y, por supuesto, cualquier otra provincia de España, y sin embargo, volviendo al tema anterior, la falta de infraestructura nos hace que sea imposible que el turismo tenga una implantación mayor en la provincia de Jaén. Nosotros no podemos contentarnos con que vengan muchos turistas, nosotros tenemos que maximizar el gasto, tenemos que tener una estrategia que haga que cuando viene un turista pueda ver, tenga con antelación todo lo que se puede hacer en Jaén. Y eso no existe. Solamente vamos, por ejemplo, a ferias como Fitur, vendemos la imagen de Jaén Paraíso Interior, pero luego detrás no hay una intercomunicación que es necesaria para que el sector sobreviva. Nosotros, aparte de esto, por supuesto, desde Ciudadanos hay un sector que está actualmente en alza, y es que si uno atiende a las encuestas que hablan de por qué viene la gente a España, viene por el sol, por supuesto, viene por el clima o por el patrimonio, porque tiene que ver, pero también viene por la comida. Es decir, España es un país que es muy atrayente desde el punto de vista gastronómico, y una de las cosas que nosotros queremos potenciar es que este 12% de turistas que vienen para comer pues tengan la posibilidad de ver cómo se extraen esos productos y de probar los productos de Jaén, que en cuanto a lo que es la calidad tanto del aceite como del cerdo, como de la miel, como de tantos otros productos, pues no los tenemos quizás todos los explotados que podíamos tenerlos desde el punto de vista turístico. Quizá el camino a seguir es el de algunas almazaras, por ejemplo de aquí de Baeza, que con el oleoturismo están permitiendo que en la cosecha temprana pues venga la gente a ver cómo se extrae el primer aceite, y está convirtiéndose en una estrategia que se debería seguir por otros sectores e implantarla en el total de la provincia. Terminamos, Víctor, y ahora turno para el PSOE. Decía Víctor que muy importante, que se vende solo lo que tenemos, también la comida, vienen por la comida, pero cuando repiten también lo hacen por su gente, es muy importante. Bueno, me toca a mí, ¿no? Te toca a ti, Laura, Partido Socialista, turismo. Estupendo. 2 minutillos. Bueno, pues para el PSOE el turismo es un sector fundamental, y es un sector fundamental no solamente porque consiste o tiene que tener como finalidad la puesta en valor pues del patrimonio, tanto cultural como medioambiental, como gastronómico, como también como objetivo tener diversificar el empleo en esta línea. Es decir, el turismo puede convertirse en otra forma de posibilidades de empleo que hasta ahora ha estado pues completamente abandonada de alguna manera, o que no se ha tenido tan en cuenta como otros sectores. Es muy importante que nosotros y nosotras apostemos desde los gobiernos por eso, porque el turismo se convierta realmente también en una opción de desarrollo, pero también en una opción propia de empleo. Para eso hace falta dotar económicamente, y de nuevo yo escucho al señor Javier Calvente y escucho que hay pues una política de turismo a nivel nacional bastante importante, pero que desde la provincia de Jaén no hemos notado mucho. Por eso yo lo que sí que me gustaría es que incidiésemos realmente en cuáles son las inversiones a nivel turístico en la provincia de Jaén, porque durante estos 4 años lo que hemos podido percibir los ciudadanos y ciudadanas de la provincia es muy poca apuesta por este sector turístico. Tenemos 2 ciudades patrimonio de la humanidad, tenemos un yacimiento arqueológico que es Cástulo, y bueno, tenemos muchos yacimientos arqueológicos, pero yo soy de Linares y en este caso sí que me gusta comentar que nosotros allí tenemos un yacimiento arqueológico que es muy potente y que además se ha visto financiado de manera bastante importante por otras administraciones que no es el Gobierno del Estado, porque el Gobierno del Estado ha invertido en este yacimiento 0 euros. Ha sido la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Linares y la Universidad quien ha dotado presupuestariamente pues todas las investigaciones en un yacimiento arqueológico tan importante y de tanta repercusión como es Cástulo. Por eso lo que a mí me gustaría es que además de que pongamos en valor el patrimonio, que lo pongamos con una política presupuestaria, es decir, que dotemos económicamente todo lo que
tenemos de buenas intenciones desde el Gobierno de la Nación. Turno para el turismo, Podemos, Andrés. Efectivamente, tenemos un nivel importante en el tema de potenciar, en el tema de turismo en Andalucía, pero a mí me preocupa la precariedad de los que sirven a esa gente que viene a nuestro territorio, a Andalucía, a Jaén. Y me da pena y no quiero que se convierta mi Andalucía en una Andalucía de recreo para los turistas, que está muy bien que vengan a visitar nuestra tierra, pero a costa de una precarización de nuestros trabajadores. Mucha gente de Jaén, jóvenes, han tenido que salir este año a la costa a servir las terrazas y los chiringuitos con unos precios lamentables, sin ningún tipo de convenio, sin salarios prácticamente, y eso me preocupa. Después en Jaén yo apuesto por un turismo rural, porque tenemos 4 parques naturales importantes en la provincia que pueden generar mucho empleo, pero me da pena también por esas políticas que ha hecho el PSOE y el PP. Hemos visto los incendios que ha habido en la parte de Cazorla, Segura de las Villas, o hemos visto el incendio este año de Quesada. Es decir, parques naturales vírgenes muy importantes que por la mala gestión del cuidado, del tema de la reforestación, de limpiar nuestros parques, a veces han ocurrido tragedias que eso nos afecta a la hora de crear empleo en nuestra provincia. O incluso en Jaén tenemos, en Andalucía tenemos una red de castillos que es la más importante que hay en Europa, que ahí se puede generar también mucho por trabajo, puede ser muy atractivo, y no solamente como es Úbeda y Baeza, patrimonio de la humanidad, que estamos orgullosísimos de que sea así, pero hoy hemos hablado de Jaén, la catedral. Jaén tiene sitios muy importantes, pero también nuestros pueblos, son pueblos importantes, son pueblos blancos de la Sierra de Segura, de las Villas, Sierra Mágina, es decir, que hay un potencial turístico importante, y hay que ir acompañado de eso, de la dignidad también de los trabajadores que están al servicio, para cuando los turistas vengan a nuestra provincia se sientan a gusto, felices. El tema de la alimentación, es decir, cuántos platos típicos de muchos pueblos, los andrajos de Jodas, por ejemplo, que también son importantes, o la gachamiga, o la pipirrana, es decir, comida que hay que enseñársela a esos turistas, que nos va a dar hambre a todos. Cada cual, Pero es verdad, yo creo que Jaén tiene ese potencial que a mí me gustaría y Podemos va a apostar por esa política, por una política de generación de empleo, porque esos recursos están. Yo lo que me gustaría en un futuro, que los recursos del pueblo estuvieran siempre en manos del pueblo. El 70% del monte en nuestra provincia está privatizado. Si estuvieran en manos de los ayuntamientos sería muy importante. Bueno, pues vamos a acabar esta primera vuelta hablando de turismo. Manuela, Unidad Bien, Popular, pues, Izquierda Unida. Sí que el turismo, pues bueno, consideramos que es un recurso además generador de, bueno, pues activa la economía, genera empleo, y bueno, pues además hace resaltar pues las características propias de cada pueblo, ¿no? Su cultura, sus tradiciones, y creemos que es muy importante. Pero sí que además, bueno, pues hay que tener cuidado con ciertas cosas. No se puede apostar solamente porque una provincia o una ciudad viva del turismo, ¿no? Estamos cayendo, pues bueno, al final cuando España entró en la Unión Europea, ¿qué pasó? Pues que nos hemos convertido en un país de servicios, además precisamente, pues también lo vemos en la costa, ¿no? Aquí baja el paro, ¿no? Cuando pues, vienen los extranjeros, la gente se va de vacaciones, ¿no? Y bueno, pues eso, nos hemos convertido en un país servicio y bueno, pues han hecho contrataciones, pues trabajo temporal, lo que se llama estacional, trabajos precarios, además, pues no remunerado, además, bueno, cobrando en dinero negro, ¿no? Todo este tipo de trabajo, y eso se está permitiendo, exaltando el turismo como una característica. Claro, es una característica buena si se hacen políticas de empleo propias que vayan acorde, ¿no? Con las exigencias que necesitamos la sociedad en este sentido, ¿no? Entonces, bueno, vimos cómo se desmanteló pues lo que era la agricultura en este caso, y también la industria. Necesitamos una reindustrialización, y esto se sustituyó precisamente por el boom inmobiliario, por el ladrillazo, ¿no? Que hemos visto en nuestras costas, pues con hoteles de 4 o 5 plantas a línea de playa, ¿no? Y también, bueno, pues vivir eso del ladrillazo y del turismo. Entonces es una cosa que queremos recalcar, porque no podemos caer en esas políticas, ¿no? Como que el turismo, pero bueno, tenemos muchas cosas importantes aquí en Jaén, precisamente, pues bueno, recuperar nuestra sierra, ¿no? Nuestro patrimonio interior, luego pues bueno, precisamente estamos en Baeza, en Úbeda y en Baeza, ¿no? Como es un patrimonio pues histórico artístico que tenemos que ensalzar, y bueno, luego ya planteamos las propuestas, ¿no? Yo creo que queda mucho, además, para que en esta tierra pudiéramos vivir del turismo, porque aquí indudablemente el olivar, vamos, en su gran mayoría. Siguiente vuelta, cerramos turismo, y en este caso tenemos un minuto.
Como todos ustedes saben, yo tuve el orgullo y la satisfacción de ser alcalde de esta maravillosa ciudad de Baeza, cuando el 3 de julio del 2003 fuimos nominadas junto a la ciudad hermana de Úbeda Patrimonio de la Humanidad. A partir de ahí sí se han hecho muchas cosas, sí hemos hecho muchas cosas junto a la ciudad de Úbeda, independientemente de los signos políticos que han ido teniendo las distintas corporaciones municipales. Pero ¿en qué es lo que tenemos que abundar? En primer lugar, estoy de acuerdo contigo, Víctor, en la infraestructura. Lo que no se puede permitir que Jaén y Córdoba sean las únicas dos provincias que no están conectadas por autovía, y eso es competencia de la Junta de Andalucía. Segunda circunstancia, señora Berja, yo, debido a la situación que heredamos en su momento, a la secretaria de Estado correspondiente de Turismo, Isabel Borrego, sí presiono, lo mismo que el Seminlace, presiono para que Baeza, que es la única ciudad patrimonio de la humanidad, de las 15 que hay en la red del grupo, de ciudades patrimonio mundial en España, pues a mí me duele como baezano, lo mismo que me duele que no tenga infraestructura, he presionado para el Seminlace, he presionado para la Academia de Guardia Civil, 600, en definitiva, que Baeza no tenga un parador. Y termino. Plan de turismo y plan de rehabilitación de bienes culturales que tradicionalmente se hemos solicitado a la Junta de Andalucía y no ha dado 0 euros. Y señora Berja, el Gobierno de España sí invierte en Linares 1,5 millones para la mina de los Lores, Javier, a través del 1% cultural. Acabamos. Ciudadano. Bueno, yo vuelvo a insistir que tenemos un producto que se vende solo. Es decir, de promoción, por ejemplo, de una ciudad que es patrimonio de la humanidad, poca promoción va a necesitar más, dado que está en una estrategia internacional de promoción precisamente de eso. La cuestión es que si viene alguien, a ver cómo llega a Úbeda y a Baeza, porque lo tiene complicado para llegar desde un aeropuerto, por ejemplo. Aparte de eso, decir que cuando hablamos de turismo, cuando queremos hablar del potencial que tiene la provincia de Jaén, tradicionalmente parece que la provincia de Jaén recibe una inversión enorme en turismo y es la panacea, cuando, francamente, yo he estado en Bailén en el 2008 y he estado en Las Navas en el 2012, estamos hablando del 200 aniversario de la batalla de Bailén, y en el 800 aniversario de la batalla de Las Navas, y Frank, ha sido vergonzoso el despliegue que se ha hecho para la conmemoración de dos de las batallas más importantes de la historia de España. No se ha hecho nada a nivel estatal, salvo, que no se me quede en el tintero, que ese día el sorteo de la Lotería Nacional fue en estos pueblos. Ya está. No ha recibido cobertura mediática, no ha recibido ningún tipo de aportación económica por parte de ninguna administración, y cuando han recibido esa aportación ha sido ridícula. Si no querramos, por ejemplo, decir que nos gusta mucho la provincia de Jaén, que tenemos muy buenos productos, si luego no los vamos a sacar adelante y no vamos a dar la cara por ello. Turno para el PSOE, como Javier se había colado el Partido Popular un poco, pues estoy siendo generosa con los tiempos en esta segunda vuelta. Laura. Pues yo en este turno voy a ser bastante positiva. Yo considero que el turismo es un sector que puede generar posibilidades de bienestar en la ciudadanía. Estoy totalmente de acuerdo con Ana Manuela en que no podemos ser dependientes de un solo sector, por eso el PSOE lo que propone es la diversificación de los sectores, para que no seamos dependientes de solo un sector, porque eso al final se carga, y lo decía ella con el tema de las costas llenas de infraestructura, y que al final lo que genera es una imagen mucho más negativa y que nos carguemos en parte pues el litoral y todos los recursos naturales que tenemos. Entonces no podemos ser dependientes de un solo sector, pero sí que creo que es un sector que nos puede dar muy buenas noticias de cara a las posibilidades de empleo, y completamente de acuerdo también con los compañeros en que el empleo nunca ha de ser precario en ninguno de los sectores, pero también fundamentalmente en el del turismo, porque es verdad que la tradición que tenemos es de contrataciones irregulares, con salarios muy bajos, con muy pocos derechos laborales. Entonces, en ese sentido, yo quiero lanzar un mensaje positivo de que necesitamos el turismo como opción y como posibilidad para salir también de esta crisis, entendiendo que la puesta en valor del patrimonio y la conservación del patrimonio es lo fundamental en esto, y no depender exclusivamente de un sector, de este sector como sector económico. Última intervención en turismo. Andrés, Podemos. Bueno, yo me dirijo a la ciudadanía que nos ve a través del Canal 9 de La Loma, y sigo insistiendo, ¿no?, de que Andalucía, Jaén no es pobre. Yo creo que somos ricos en todos los sentidos, en clima, en agua, en turismo, en empleo, en tierra. Es
sí, en nuestro patrimonio de nuestros pueblos, sí, en nuestros cascos antiguos. Es atractivo para eso, pero hace falta política que venga sobre todo a rescatar donde nos han metido, ¿no? Donde nos han metido, que ha sido por las malas gestiones que se han llevado a través de la política, por eso, de esa infraestructura, que no hay manera de llegar, por ejemplo, a Baeza por un transporte rápido, como puede ser el tren o puede ser un aeropuerto, pero bueno, sí, nos han puesto aeropuerto Jaén en Granada. Yo no sé, que inventó aquello ya para meter, no, yo creo que como nos toman a veces por tontos, y yo creo que Jaén, como somos ricos en esa materia, y sobre todo también su patrimonio de personas, hombres, mujeres, críos, que también lo tenemos y tenemos que estar orgullosos de eso, necesitamos políticas que vengan a rescatar este tipo de empleo y este tipo de recursos que tenemos para que se aproveche la gente y las familias y los pueblos. Yo creo que vamos a apostar, Podemos, fuertemente porque cada territorio, cada pueblo, cada provincia tenga en valor su patrimonio y lo ponga a disposición de la ciudadanía. Estupendo, pues ya si cerramos bloque y además vamos a cerrar esta primera parte y nos vamos a tomar un descansillo. Manuela, Unidad Popular, Izquierda Unida. Sí que pues estamos hablando aquí de lo que ha hecho además o de lo que quiere cada partido, ¿no? Pues bueno, mejorar el turismo, además que esto pues genere una actividad económica en Jaén, ¿no? Pero sí también tenemos que recordar pues todo lo que hemos estado hablando antes de la infraestructura, ¿no? Todo lo que genera, ¿no? La comunicación, lo decía antes, nuestra sierra, ¿no? Pero no solo que sea bueno pues un turismo masivo de que tengamos mucha gente y ya estamos súper contentos, ¿no? Hay que contar pues bueno, con la gente, necesitamos además un turismo sostenible, ecológico, ¿no? Que no sea masivo en el sentido de bueno pues vamos a explotar esto al máximo, ¿no? Tenemos que bueno pues saber gestionarlo, que es lo que el problema que tenemos aquí en España, ¿no? Y también pues bueno ni siquiera ese 1% que decía Javier, que a veces le corresponde al gobierno dar, pues muchas veces hay yacimientos, hay bueno pues monumentos que no lo perciben, ¿no? Y estamos viendo también además centros de interpretación que se han creado además de manera un poco anárquica, ¿no? Hay algo que explota, vamos a hacer un centro de interpretación y luego muchas veces te lo encuentras cerrado, ¿no? No hay un mantenimiento, no hay una buena gestión, además que eso, bueno, pues al final repercute en el sitio donde se hace, ¿no? Y yo creo que eso es lo fundamental. Estupendo, pues ya sí, vamos además a despedir esta primera parte del programa, nos tomamos un descansillo, unos minutos, una poca publicidad, pero no demasiado, enseguida vamos a estar aquí con todos ustedes porque nos quedan dos temas importantes, hablar de política energética, hablamos de diversificación y en el tema de la agricultura pues tenemos la biomasa en Jaén y tenemos ese sol que tenemos en esta tierra, que de lo que ahora vamos a tratar sin duda en el apartado, en el bloque temático siguiente, que va a ser política energética e investigación en I+D+I, algo que salía también en el debate anterior, pero que es una apuesta muy importante que se necesita en el país, y hablaremos también de corrupción en el último bloque temático, será el quinto, después ya lo saben, turno de un minuto para todos ellos y cerramos este debate. Enseguida estamos con todos ustedes, hasta ahora. Buenas noches de nuevo, señoras y señores, aquí en nuestro programa Actualidad a Debate, como saben, dirigido a las elecciones del próximo día 20 de diciembre, elecciones generales, elecciones para que podamos elegir a las personas que nos van a representar en el Congreso de los Diputados y también en el Senado. Ese es otro debate, por cierto, y hay aquí algunas personas que van al Senado. El tema del Senado es otro debate que habría que plantear también. Hemos estado hablando en la primera parte de política fiscal, infraestructuras, turismo y, como les decía, al despedir esa primera parte, vamos a hablar ahora de un tema importante que es la política energética y en este caso en una provincia en la que tenemos la biomasa tan importante y tenemos bueno pues ese sol que nos alumbra
mañana y tarde con el que se cuenta en esta comunidad autónoma, además de, por supuesto, otros recursos. Hablemos también de I+D+I, y en este caso vamos a comenzar el bloque con el Partido Socialista y con, bueno, pues su representante en este caso que nos acompaña, Laura Berja, que es candidata número 1 al Senado. Eso. Bueno, pues para el PSOE de la provincia de Jaén es muy importante e imprescindible hacer una apuesta importante por la energía, por la política energética, pero con mayúsculas la política energética hablando de energías renovables. No entendemos que estando la situación medioambiental tal y como está, con temas tan duros como la contaminación o el cambio climático, se recorte en política energética en energías renovables. Decía que tenemos un recurso en Jaén que podemos de alguna manera, al que podemos sacarle mucho rendimiento desde el punto de vista energético, que es la biomasa, y que durante un tiempo, y sobre todo coincidiendo con los gobiernos socialistas, se ha apostado firmemente en dotar presupuestariamente partidas que promovían ese desarrollo, el desarrollo de las energías renovables. Sin embargo, pues en los últimos 4 años hemos asistido pues también a un desmantelamiento completo de todas las inversiones en política energética y sobre todo en la energía renovable. Biomasa en la provincia de Jaén es un sector líder a nivel nacional, y es una pena que después de esa tendencia creciente de creación de empleo, de esa tendencia creciente de datos que nos daba la biomasa, nos encontremos en una situación en la que por responsabilidad, no voy a llamar por culpa, por responsabilidad de un gobierno de la nación que ha sacado 3 decretos que ha eliminado las primas y los incentivos a la energía renovable, nos veamos en una situación como la actual, que es de cierre de muchas de las empresas relacionadas con la energía renovable y además de pérdida de trabajo en relación con este sector. Para el Partido Socialista es fundamental recuperar la política energética relacionada con las energías renovables. Debemos de poner de nuevo encima de la mesa que lo prioritario en esas inversiones es dotar económicamente de nuevo, como se ha venido haciendo hasta ahora, pues toda esa apuesta por la energía renovable. Estupendo, pues turno para la Unidad Popular, Izquierda Unida, Manuela. Bueno, pues principalmente creemos que lo importante es la legislación que tenemos en este momento, ¿no? Bueno, pues está muy bien, además, pues, que apostamos por una energía renovable, como bien decía pues Laura en este caso, ¿no? Pero tenemos que seguir mirando un poco más allá, ¿no? Y tenemos que poner pues bueno, este sistema al servicio de la sociedad. Y lo que no podemos hacer es, bueno, pues tenemos las empresas de electricidad, ¿no? Que vamos viendo cómo van subiendo el suministro de la luz y los recursos básicos, ¿no? Que necesitamos, y tenemos que hacer que esto sea de la gente, que esto sea público, ¿no? Que nadie pase frío, que a nadie le falte su luz, su agua, ¿no? Y además precisamente en la época en la que estamos, que vamos a entrar en el invierno, ¿no? Y precisamente estamos viendo cómo el Estado apuesta, pues bueno, luego lo vamos a ver además con la corrupción y las puertas giratorias, ¿no? Como precisamente gente de este gobierno, pues luego pasa a ser presidente de empresas o con cargos importantes en empresas privadas, ¿no? Entonces esto es una de las cosas que hay que dejar clara para hablar precisamente de política energética, ¿no? Y luego también pues cosas propias de la provincia, pues bueno, pues estamos sufriendo, se ha sufrido el fracking, por ejemplo, ¿no? Tenemos el impuesto al sol, que eso es muy grave, es como si nos mandaran, bueno, pues pagar por el aire, por respirar, ¿no? Eso es cosas que no se pueden poner porque, bueno, pues los suministros tienen que ser gratuitos, y más el suministro, bueno, pues el sol, la energía solar es muy importante, ¿no? Y luego también pues tenemos que plantearlo para generar y mejorar el empleo también, ¿no? Y bueno, el suministro que recibe la gente, no podemos permitir los nuevos contadores que quieren, bueno, pues plantear el contador eléctrico, ¿no? Y todo lo que conlleva esa política después para la población y para la sociedad, ¿no? Estupendo, pues turno ahora para el Partido Popular, Javier Calvente. El gobierno de Mariano Rajoy, como gobierno reformista, ha sido el más reformista de la historia de la democracia de España, también ha emprendido una profunda reforma en el sector energético en nuestro país. ¿Por qué? Pues muy fácil, para que haya un acceso más barato a la energía en España. ¿Para qué? Para que las empresas tengan menores costes energéticos. ¿Y para qué? Para que se pueda competir en mejores condiciones.
¿Qué es lo que ha hecho el gobierno del Partido Popular en esa reforma? Garantizar la estabilidad y sostenibilidad financiera de nuestro sistema energético. ¿Por qué? Por lo mismo que hemos estado hablando en los bloques anteriores, por la herencia recibida de ese recordado, entre comillas, de forma irónica, señor Rodríguez Zapatero. El PSOE, como todos ustedes conocen, se enredó en subvenciones, en primas renovables, en peajes, en peajes de distintos matiz que pagaron los consumidores. Lo que ya nadie se acuerda es que en el periodo que gobernó el Partido Socialista en este país, el recibo de la luz se incrementó el 70%. En los 7 años de gobierno del PSOE. ¿Qué es lo que ha hecho el gobierno del Partido Popular? No consentir que España sea el país que pagaba más luz de la Unión Europea, que corregir el déficit de tarifa de 29.000 millones de euros que nos dejó el PSOE, que crecía a un ritmo de 5.000 millones al año de déficit, y que es lo que hemos hecho, corregir esa situación, adoptando medidas y haciendo reformas. ¿Para qué? Para que no se incrementara el 40% la tarifa eléctrica si hubiéramos seguido con el mismo sistema que había antes de que nosotros entráramos al gobierno. ¿Ese déficit de tarifa se ha conseguido corregir? Sí. Desde el año 2014, es decir, del año pasado, hay un superávit eléctrico de 550 millones, y las previsiones a 31 de diciembre de este año 2015 es que haya 1.000 millones de euros de superávit, con lo cual se conjugue el déficit de tarifa creado y heredado del Partido Socialista. Turno ahora para Podemos. Andrés, vótalo. Bueno, nosotros apostamos por un plan de ahorro energético para este país y ahorrar el 80% de la energía que se está consumiendo. Y para eso nosotros lo que estamos planteando, en primer lugar, lo que queremos también es decir que no podemos permitir, como ha dicho antes la compañera Manuela, el tema del fracking. Nosotros hacemos un compromiso firme y serio de que el fracking sea un peligro energético para nuestra provincia, para nuestro olivar, para nuestro acuífero, y eso lo queremos dejar claro. Pero sí apostamos por incluso, en este país lo que queremos implantar también desde Podemos es rehabilitar 200.000 viviendas al año en esas nuevas tecnologías, como puede ser el tema de agua, calefacción, es decir, que usemos la energía solar para que modernizar este tipo de energía y aprovecharlas para la vivienda. Incluso en los edificios públicos del gobierno, del Estado, de la Junta de Andalucía, pues también vayamos a generar esa energía renovable que sea vaya enfocada al cuidado de nuestro medio ambiente. Es decir, hay recursos suficientes para que eso sea una realidad. La biomasa, utilizarla, yo creo que hay suficientes recursos para que eso se pueda llevar a cabo, pero para eso hace falta también voluntad política y tener las ideas claras. El I+D+I, tenemos gente joven, científicos, gente muy preparada, muy formada, la generación mejor formada que ha tenido que irse, científicos a otros lugares, a Alemania, Francia, y en vez de estar aquí estudiando sobre estas nuevas energías que son muy importantes para todos los territorios de España, pues ahí es donde queremos hacer una apuesta fuerte y sobre todo vamos a generar en un año, rehabilitando 200.000 viviendas, entre 300 y 400.000 puestos de trabajo, que eso es una riqueza también que va enfocada a la creación de empleo. Entonces yo creo que Podemos sí tenemos un estudio hecho profundo y tenemos un programa que va a venir sobre todo a incentivar y a ilusionar a la gente a que apostemos por esa energía renovable que es nuestro potencial para competir en el mercado, incluso con Europa o en cualquier país del mundo. Vale, muy bien de tiempo en este caso. Y vamos esta primera vuelta a cerrarla con Víctor, con Ciudadanos. Muy bien, yo lo primero que me gustaría hacer es invitar a la gente que está en casa viéndonos a que coja una factura de hace un cierto tiempo, de hace 4 años, 5 años de la luz, y luego vea si ha subido o ha bajado. Porque yo creo que el resultado que van a sacar quizás sea mucho más concluyente para ellos que cualquier cosa de la que estamos diciendo. En primer lugar, lo que ocurre es que todos estamos de acuerdo en que hay que apostar por la energía renovable, pero para eso hay que hacer un plan de transición. Es decir, no basta con ahora apostamos por la energía renovable, luego aparecen otras energías nuevas, otras formas diferentes de obtener energía y ya vamos a apostar por esas, sino que tiene que haber un plan dirigido de cómo queremos cambiar el modelo energético español. Una de las cosas que nosotros queremos hacer en esta línea es la protección del autoconsumo. Sí, por supuesto, como ha dicho tanto el representante de Izquierda Unida como el de Podemos, estamos totalmente en contra del fracking y del impuesto al sol. Sí, no se puede cobrar por obtener energía por unas placas solares que pagas de tu bolsillo
y que esa energía te cueste dinero encima, porque entonces ¿para qué vas a apostar por el autoconsumo en casa? No tendría sentido. Luego, por otra parte, también volvemos a estar siempre con el tema de la eléctrica y de la factura. Si uno atiende realmente a lo que uno paga cuando está pagando el recibo de la luz, puede ver claramente que aunque se vaya de casa durante un mes, por motivo de trabajo, por el motivo que sea, y durante ese mes esté la luz completamente apagada, cuando llega la factura de la luz no es cero, sino que es bastante alta. Sí, la realidad es que el consumo no es lo que estamos pagando. Lo que se está pagando es fundamentalmente impuestos. Y lo que está pagando es responsabilidad de los gobiernos tener la posibilidad de tener en su mano el bajar esa factura de la luz. Entonces nosotros queremos bajar estos costes eléctricos a las pequeñas y medianas empresas y por supuesto a las familias. Bueno, pues vamos con esta segunda vuelta sobre el tema y ahora un minutillo. PSOE, Laura. Bueno, yo quería iniciar mi intervención diciendo que el Partido Popular se ha autodenominado como el gobierno más reformista de la historia y eso no significa siempre éxito, porque la reforma laboral precisamente no lo tacharía yo como de algo que ha dado un resultado muy positivo a España. Otra de las cosas que decía Javier es que nos enredamos en una serie de subvenciones para la energía renovable y para las políticas de, pues sí, nos enredamos porque es una apuesta política firme y porque creemos que es lo que hay que dotar presupuestariamente. Otros se enredan en dotar presupuestariamente a las eléctricas, que son los que generan justamente lo contrario. Bueno, yo quiero hablar ahora también de I+D+I, porque hemos pasado mucho por encima del I+D+I. El gobierno del Partido Popular, cada año que ha gobernado, ha reducido la partida presupuestaria relacionada con I+D+I, ha recortado en torno a un 25%. Y eso lo que ha supuesto es unas consecuencias muy evidentes, y es que el talento esté exiliado. Es decir, que muchos jóvenes de mi generación estén en otros países, amigos y amigas mías, porque aquí no han tenido la oportunidad de desarrollar sus proyectos investigadores. Por eso es importante que I+D+I se dote de nuevo presupuestariamente con lo que necesita dotarse. Un minutillo. Manuela. Bueno, sí, por alusión un poco a Laura, ¿no? Las reformas laborales ha habido dos, la del Partido Socialista y la del Partido Popular, así que bueno, pero bueno, centrándonos, es verdad que nos hemos tocado el tema de la investigación, ¿no? Y va mucho en la línea. Tenemos que recuperar a nuestra, bueno, pues a nuestra gente que está fuera, ¿no? Porque son, bueno, gente preparada que se ha ido fuera, hemos sufrido, y estamos sufriendo además, pues ese exilio económico, ¿no? Por falta de empleo, ¿no? Y necesitamos que vengan nuestros investigadores precisamente bueno, pues porque además la gente creemos que tiene que estar cerca de sus familiares y de su casa, no solo, y bueno, también a lo que iba, nosotros proponemos además un plan de ayuda a la investigación, ¿no? Y que además sea bueno, pues en el ámbito de la universidad, en las que, bueno, pues donde se realice esa formación y esa propuesta por el desarrollo y por la investigación, ¿no? Y no tener abandonado, pues bueno, pues una forma de que vengan y que regresen nuestros investigadores. Estupendo, pues turno ahora para Javier Calvente, Partido Popular. Hombre, yo a Manuel y a Laura le diría que la reforma laboral del PSOE generó 3,5 millones de parados, y la reforma laboral del PP de momento ha generado 1 millón, o sea, 1 millón de puestos de trabajo. La precariedad del 76% de los contratos de ese millón indefinido, y el país que más crece en empleo en Europa y que más contratos indefinidos tiene. Bueno, a lo que vamos, a la energía. Yo os voy a recordar a los tres que el empleo hablamos la semana pasada y que ahora vamos a hablar de la realidad de la energía que se creará un sistema eléctrico al borde del colapso económico y financiero, que sí, efectivamente, señora Berja, es decir, esa era la política de esa del PSOE, y nosotros hemos fijado una rentabilidad razonable para los que crean esa energía, y se ha fijado un 7,5% de rentabilidad, cuando ustedes eran por encima del 25%. Señor Víctor García, nosotros hemos aprobado un nuevo sistema de precios voluntarios para el pequeño consumidor, que ha permitido abaratar el coste de la energía, y efectivamente que todo el que nos esté viendo vea su recibo de los años donde gobernó Rodríguez Zapatero y los que está gobernando Mariano Rajoy y el Partido Popular, y verá cómo se ha reducido de forma lineal el 9% de su recibo. Y
Como resultado de las reformas que hemos hecho en el sector energético, en el año 2014, ya nadie se acuerda que las compañías eléctricas le han devuelto por primera vez a los españoles 400 millones de euros a los pequeños consumidores para compensar el exceso facturado por esas compañías eléctricas. Bueno, turno para Podemos. Andrés Bódalo. Yo creo que Podemos, la reforma que va a preparar laboral va a ser para el PSOE y los políticos del PSOE y los políticos del PP cuando estemos gobernando para el Senado y para el Congreso de los Diputados. Energía, Andrés. Le vamos a aplicar. Y más de más. Mira, yo creo que han dejado caer a Bengoa. Y ha sido por intereses políticos de que esas energías renovables, que somos la primera productora en ese tipo de energía en Andalucía, la han dejado caer por esas puertas giratorias que hablaremos, por ese tipo de corrupción, ¿no? En Gas Natural hablamos de Felipe González, en Endesa hablamos de José María Aznar, en Telefónica hablamos de ministros, y eso es la situación, porque ese tipo de recursos que eran del pueblo hoy están en manos de los especuladores. Y nosotros queremos rescatar, efectivamente, a la gente que no puede pagar la luz, que no puede pagar el agua, que no puede pagar el gas, que se la han cortado incluso, que no hay derecho a que haya subido decir, la luz en los últimos 7 o 8 años ha subido el 50%, ha sido una barbaridad. Eso es imposible pagar hoy los recibos de la luz, pero es para pagar el viaje de los grandes especuladores y los salarios de los grandes especuladores. Entonces nosotros sí llevamos contemplado, Podemos, de un plan de rescate que la gente, las familias no paguen más del 10% de su salario en ese tipo de recursos que son ciudadanos, que son recursos del pueblo y no están para que estén en manos de los grandes especuladores de este país. Estupendo, pues cerramos bloque ya con Ciudadanos y con Víctor. Bueno, pues por simplemente volver a reiterar luego la propuesta nuestra estrella, que apostamos por el autoconsumo, es decir, frente a, evidentemente está desmadrado todo el tema de la eléctrica, la factura que llega a casa cada mes es más alta y si vamos a no hay una línea que baje en ningún momento, sino que progresivamente ha ido subiendo la factura de la luz y si uno lo compara con facturas anteriores puede percibirlo, además lo percibe en su bolsillo, que es donde más escuece. Y francamente, nosotros tenemos una línea clara que es el apuesto por el autoconsumo. Es decir, porque una persona pueda utilizar, y más en una tierra como Jaén, con la cantidad de sol que tenemos, con la cantidad de biomasa, con la cantidad de nuevas tecnologías relacionadas con la obtención de energía que tenemos, sin ir más lejos, la aparición de la batería Tesla todavía no había llegado a España y ya se había legislado para tener que pagar impuestos por ella. Entonces, todo este tipo de tecnología debe ser accesible, pero no accesible para grandes compañías ni para que se recauden más impuestos o para dar una justificación más para que la factura de luz sea todavía más alta, sino precisamente para lo contrario, para que una persona pueda estar en su casa, en su vivienda, viendo cómo la factura baja porque ha instalado placas solares, porque ha instalado energía limpia. Estupendo, bueno, hemos clavado también el tiempo y vamos al último bloque. En el último bloque vamos a hablar de uno de los temas que preocupan y mucho a la ciudadanía en general, la de Jaén, la de Barcelona, la de Madrid, la de Valencia, la de Sevilla y la de cualquier punto de España donde nos dirijamos, hombres, mujeres, mayores, más jóvenes, en fin, es un tema bastante espinoso. Hablamos del tema de la corrupción porque llevamos unos añicos, diría yo, iba a decir meses, que desayunamos muchísimas mañanas con temas que nos hablan de corrupción y en una época especialmente cruel para todas las personas que lo oyen y que no disponen de recursos. Estamos hablando de dinero público, de dinero que a muchísimas familias le cuesta muchísimo trabajo pagar de impuestos, que muchas veces lo decimos, tienen que elegir entre pagar impuestos o comprar zapatos. Muchas familias. Estamos hablando de un tema que duele y mucho. Hablamos de corrupción y en este caso, Manuela, vamos a empezar el turno por Unidad Popular, Izquierda Unida y tenemos una primera intervención de 1 minuto y medio y una segunda de 1 minuto. Vale, bien, pues como bien decía, ¿no? Es un tema que preocupa muchísimo, pues, bueno, a esta sociedad, ¿no? Vamos, voy al grano, ¿no? Porque bueno, aquí nos podemos extender mucho. Necesitamos, pues bueno, lo primero que la gente y la sociedad pueda decidir, ¿no? En el sentido de cuando alguien comete un delito de corrupción, con que haya un 20% de la sociedad que diga este cargo público es revocable, que se le pueda echar. Estamos viendo cómo eso no pasa, la ciudadanía no decide, ¿no? Y nos siguen gobernando, ¿no? También vemos cómo, bueno, tendríamos que ver cómo los delitos no deberían de prescribir, ¿no? Si alguien ha cometido un delito, pues bueno, pues que no pueda ejercer nunca ningún cargo público, ¿no? Y que también la financiación ilegal, por supuesto, también se condene. ¿Y a qué voy con esto? Bueno, pues hemos estado viendo precisamente, pues bueno, el caso Bárcenas, además que fue Izquierda Unida quien tiró del hilo con esto, ¿no? Cómo esta gente pues sigue todavía en el poder. Hay mucha gente vinculada a esto y no dimiten, ¿no? de este
casos. Y también hemos visto, por ejemplo, en la Junta de Andalucía, ¿no? Cómo el Partido Socialista ha blindado a Griñán y a Chávez precisamente pues bueno, para que no puedan ser acusados por los casos de los ERE, que bueno, aquí nos afecta muchísimo en Andalucía y bueno, a mí me gustaría escuchar precisamente las medidas anticorrupción de los dos partidos que han estado gobernando en España, pues bueno, bien del Partido Popular y también del Partido Socialista. Bueno, pues precisamente vamos a tener ahora mismo ocasión de ello, porque le toca primero al PSOE y luego le toca al Partido Popular, Laura. Bueno, pues desde el Partido Socialista lo tenemos claro, Ana Manuela, y desde el Partido Socialista lo que tenemos claro es que quien la haga, que la pague. Yo en eso no puedo discrepar en nada contigo. Además, nosotros pertenecemos ya a una generación diferente, que hemos vivido la corrupción un poco en principio como testigos y ahora estamos en política y hemos visto como no queremos que de ninguna manera se nos relacione con la corrupción y por eso, independientemente del partido político, es muy importante que las personas que nos dedicamos ahora a política y esta nueva generación de políticos hagamos eso, justamente, denunciar. Y eso es lo importante, denunciar los casos de corrupción en cada uno de los partidos políticos y en cada una de las formaciones. Bueno, yo no quiero utilizar aquí como arma arrojadiza el tema de la corrupción, de Bárcenas, de Gürtel, porque me voy a centrar justo en lo que me pedía Ana Manuela. Y Ana Manuela pedía propuestas para que esa corrupción no se dé. Pues la persecución. La persecución, lo primero. Tenemos que, por supuesto, condenar a aquellos que han cometido un delito, porque nos perjudican a todos y porque, como decía también la compañera, estamos hablando de algo muy importante, que es el dinero público, que es lo que le cuesta ganar a los ciudadanos y las ciudadanas e incluso a quien no lo tiene para que puedan, para poder pagar esos impuestos, ¿no? Entonces estamos hablando de algo muy importante y esas propuestas van persecución y transparencia. Para nosotros, para el Partido Socialista, es imprescindible que los gobiernos sean transparentes. Porque tenemos que rendir cuentas, porque el dinero público es de todo y de todas, y porque para que el dinero público no sea corrompible de ninguna manera, la medida más que puede conseguir, que puede ser más exitosa, tiene que ser la transparencia. Así que rendir cuenta y persecución. Turno, Javier Calvente, Partido Popular. Yo me gustaría no demonizar este tema. ¿Por qué? Porque, Manuela, si hay 22.750 concejales del Partido Popular en toda España, 400 diputados autonómicos, más de 150 senadores, 186 diputados nacionales, 850.000 afiliados en el Partido Popular de España, y los corruptos no son los partidos políticos, los corruptos no son inherentes a los partidos políticos, los corruptos son las personas, las personas que olvidan cuáles son sus deberes y sus obligaciones a la hora de prestar el servicio público que hacemos todos. Hay que pedir responsabilidades, es a lo que me refería. ¿Qué es lo que hemos hecho desde el Partido Popular? ¿Por qué en la actualidad se conocen más casos de corrupción? Pues muy fácil, porque el Partido Popular ha adoptado otra reforma, 70 medidas, en donde hoy se conoce y se persiguen todos los delitos de corrupción en España. ¿Por qué? Porque en España funcionan las instituciones, funciona el Estado de Derecho y la justicia actúa con independencia y la ley es igual para todos, con independencia del nombre de los cargos. Es decir, ¿qué es lo que ha hecho el Gobierno en esta legislatura? Dictar una ley de transparencia, de acceso a la información, de buen gobierno, de control de la actividad económica y financiera de los partidos políticos, ha endurecido las penas con respecto a la corrupción, ha incrementado, no solo se han agravado las penas de inhabilitación, sino que se han aumentado los plazos de prescripción de los delitos relacionados con la corrupción. ¿Y qué es lo que tenemos que abundar? Efectivamente, todas estas medidas, Javier, vamos acabando. Todas estas medidas tienen que tener un objetivo claro. Como bien decía Laura, el que la haga, que la pague. Y ahora en el último turno de palabra, porque no me quiero exceder, abundaré más en las medidas concretas y lo que el Partido Popular ha hecho y va a seguir haciendo con respecto a esta situación. Le toca el turno a Ciudadanos. Sí, claro. Víctor, un minutillo y medio. Bueno, la realidad es que la corrupción existe. Si no se puede mirar para otro lado y pensar que hasta ahora no ha existido, que eran 4 cosillas, sino que existe. Y no solamente dentro de los partidos políticos, también existe fuera. Sí, en todos sitios existe gente que cuando mete la mano en la caja, desde un presidente de comunidad de un edificio hasta un dirigente de un partido político, si mete la mano en la caja es corrupto, porque está tocando el dinero de todos. Eso es inevitable y seguramente tanto de los partidos que están en el gobierno como de los que estaremos en el gobierno, seguro que van a surgir casos. Entonces, lo que va a ocurrir es que donde de verdad tenemos que ponernos a hacer hincapié en los partidos políticos es en qué se hace con esos corruptos.
Y para que la ley llegue igual a todos, como bien habéis dicho, lo primero que se tiene que hacer es dar esa posibilidad de que la ley pueda llegar a todos. Para eso Ciudadanos lo primero que propone es que no haya aforamiento. Si la ley es la misma para todos, vamos a que cualquier tribunal pueda juzgar a cualquier persona de España. En segundo lugar, queremos que los indultos sean excepcionales y nunca para corrupción política. Hasta de que una persona, porque no sea un gran caso que haya salido en los medios y una persona sea corrupta, como es de mi partido, luego le voy a dar el indulto y va a poder salir de prisión. O va a tener unas condiciones carcelarias mucho más leves que el que han pillado, por ejemplo, robando algo menor. En tercer lugar, queremos garantizar que las defensas de un imputado no sean a cargo del erario público. Sí, si tú has cogido y has utilizado tu cargo para enriquecerte y para tener más dinero, ya está bien, como para que encima sea un abogado del Estado el que te tenga que defender y pongamos la maquinaria del Estado a disposición de esa persona para defenderla. Bueno, ahora seguimos. Bueno, me imagino que, aunque ahora el turno de Andrés, que aunque de momento no se ha dicho, pero que por supuesto yo creo que las personas que nos están viendo ahí enfrente, las que están en su casa y todos los que estamos aquí sentados, también queremos que devuelvan el dinero. Eso por descontado. Andrés. Yo creo que lo que dice el compañero de Ciudadanos, espero que no haya más, nunca más, ni un corrupto más en la política. Y hay que poner mecanismos para que eso no ocurra. Yo, mire, del Partido Popular, de los dirigentes, efectivamente no hay que decir todo el mundo no es igual, pero yo me espero, porque tiene esa idea en su cabeza. Muchos dirigentes se meten en el Partido Popular a eso, a robar, como hemos visto que han robado a este país. Y han saqueado las arcas del gobierno. La han saqueado. Menos me lo esperaba del Partido Socialista. De ahí me esperaba menos, que hicieran ese tipo por lo que defienden, por su ideología. Menos me esperaba y sin embargo hemos visto tela marinera. Tela marinera. Pero yo creo, mire, hoy la gente se preguntará en sus casas y yo también me lo pregunto. Y muchos compañeros lo hemos dicho, ¿dónde están los billetes de 500 euros, esos lilas que había? Nadie ve, ni por televisión se ven ya. Se lo han llevado todos los políticos del PP y políticos del PSOE. Y se lo han llevado los paraísos fiscales, eso es verdad. Porque ahora va a decir, en Andalucía estamos hablando de que hay 167 imputados por corrupción del Partido Socialista, del gobierno andaluz. Sí, hay 2 presidentes que van a entrar a la cárcel seguramente por el tema de los ERE, por el tema de los cursos. Sí, se han llevado 1.600 millones de euros que han desaparecido de la arca de la Junta de Andalucía, de esa mala gestión y de ese robo que ha habido a los parados. Incluso a las pymes, que también había ayudas que venían de la política agraria de Europa, 185 millones han desaparecido también con el tema de los cursos de formación que iban dirigidos a las pymes, a los pequeños y medianos autónomos, empresarios. Y esa es la barbaridad que hemos visto y no se puede permitir esta corrupción que ha habido. Y aquí tienen que devolver el dinero. Claro que sí, y Podemos sí se compromete a hacer una investigación profunda dentro de lo que es el gobierno de España para que devuelvan hasta la última peseta y meterlos en la cárcel. Hay que hacer cárceles para meter a los políticos del PP y del PSOE. Bueno, vamos a... Ya sí. Sí, y no cogí todo, las que hay no cogí. Bueno, perdón, no cogí. Tú eres una persona que me merece todo el respeto del mundo, perdona. Bueno, pues vamos ya, sí, eso está muy bien. Sí. No, me he pasado yo he dicho la verdad de lo que hay. No, mi verdad no, la que ha visto la ciudadanía. Tu verdad, ¿no? La corrupción que ha habido en Andalucía, bueno, eso es inaceptable. Tu verdad. Por parte de gente que también dice que puede cuestionarse, ¿no? Vale, pues ya está. Ahora es vuestra palabra. Bueno, pues vuestra verdad es la verdad absoluta. No, os queda un minutillo a 2 horas ya para rematar las ideas que tenía en el tintero sobre el tema de la corrupción. Y Manuela, comenzamos con Unidad Popular, Izquierda Unida. Bueno, pues sí, yo cuando se plantea el tema de la corrupción, ¿no? Evidentemente no todas las personas del Partido Popular ni todas las personas del Partido Socialista, pero bueno, eso es muy evidente, yo creía que no hacía falta decirlo, ¿no? Pero sí que, bueno, pues... están aquí sus representantes, ¿no? Y yo creo que hay que decirlo. Bien, de lo que nos hemos hablado ha sido precisamente de las puertas giratorias, ¿no? Bueno, sí hemos hablado, pero a pincelar. Y hay que recordar, ¿no? Cómo se han hecho precisamente esas políticas, ¿no? Para que, bueno, pues cuando salía el presidente del gobierno, pues bueno, pues tener aquí su sitio o incluso, pues a veces la pensión vitalicia que antes se tenían puesto ellos mismos, ¿no? Y hay que dar ejemplo con la ciudadanía, porque ser un político no es para vivir toda la vida, ¿no? Ya lo decía Andrés, no hay que meterse en política pues, bueno, o para robar o para vivir, ¿no? Sino para defender una idea y cambiar esta sociedad, ¿no? Y hemos visto como políticos, pues bueno, pues han tenido su trabajo y cuando han terminado de la política, pues por ejemplo Julián Guito, pues
volvió a su profesión de profesor y bueno, yo creo que hay que tomar ejemplo de esas conductas, ¿no? Estupendo. Laura, Partido Socialista. Bueno. Última intervención ya de 1 minuto en este tema. Pues yo lo primero que quiero decir es que, por supuesto, no estoy de acuerdo con nada de lo que has dicho. Desde el Partido Socialista vamos a condenar la corrupción a todos los niveles. El caso de los ERE es un caso que a los primeros a los que les interesa que salga a la luz todo lo que se haya hecho mal es al Partido Socialista. Te lo digo yo, te lo va a decir cada uno de mis compañeros y compañeras. Por eso, lo que nosotros vamos a hacer es, por ejemplo, comisiones de investigación. Pero Manuela, déjame terminar. Pero comisiones de investigación. Nosotros somos los primeros que queremos que salga a la luz todo. Ahora, también te digo una cosa. Por supuesto, también el dinero, pero también te digo una cosa. Hay muchas de las imputaciones que no tienen nada que ver con un robo. Tienen que ver con otro tipo de gestiones. Entonces, eso de que todos los políticos relacionados con los ERE se han metido la mano en la caja, eso no es real. Y yo creo que también tenemos que ser prudentes, respetar los procesos y de alguna manera ver en qué queda todo esto, porque todavía no hay una sentencia definitiva con respecto a esto. Por eso yo creo que tenemos que ser un poco prudentes y tenemos que confiar un poco también en esos procedimientos. Pero lo que yo quiero que quede aquí muy claro es que a los primeros que le interesa que salga todo a la luz y que se condene realmente a las personas que han gestionado el dinero público de manera ilegal es al Partido Socialista. Estupendo. Partido Popular. Javier, último minuto. A cientos, a miles de responsables políticos del PP y del PSOE no le afecta lo que tú acabas de decir, de que poco más o menos todos somos unos corruptos. Segunda cuestión, Manuela, no pongas de ejemplo a Julián Guita. Ponme en este caso, aunque sea un mal ejemplo a mí. Dice, yo fui alcalde de Baeza, dejé de serlo y me incorporé a mi trabajo como abogado. Me fui diputado autonómico, dejé de ser diputado autonómico y hoy, en el día de hoy yo soy abogado en ejercicio sin más. Por lo tanto, puedes poner también ejemplos que en el Partido Popular estamos gente que no nos agarramos, si me permite la expresión, a un hierro ardiendo. El gobierno del PP, aunque no os guste, ha sido el más reformista, y lo he dicho en todas las materias, pero también en esta. Es decir, ha hecho 70 medidas que se han aprobado en el Congreso de los Diputados. Y fundamentalmente, esas medidas, esas 70 medidas, ¿en qué descansan? En lo que yo creo que estamos de acuerdo todos. Y se ha dicho aquí, en primer lugar, en tres pilares fundamentales. La agilización de la justicia penal. Pero rápido. Lo que no se puede hacer es macrocausa, que se tiene un montón de años y que eso es lo que desprestigia a la política que hacemos todos, a la buena política que hacemos todos. Segundo, se han endurecido las penas, se han ampliado los plazos de prescripción para que aquel que lo haya hecho no se vaya de rosita, sino que pague por esa situación de correo. Y fundamental, que funcione el Estado de Derecho, que funcione la justicia, que se condene a los corruptos y fundamentalmente que se devuelva el dinero que se ha quitado. Turno para Ciudadanos. Víctor, este último minutillo. Yo lo tengo claro. Es decir, cuando yo no me considero un político profesional, yo he estado viviendo en mi trabajo, sigo viviendo en mi trabajo y cuando me planteé entrar en un partido político, elegí Ciudadanos porque yo no voy a poner la mano en el fuego por toda la gente del Partido Ciudadano. Yo no voy a poner la mano en el fuego por todos los políticos en general. Yo creo que la gente cuando se mete en política lo hace con honradez y lo hace porque quiere ayudar, porque quiere cambiar las cosas, porque considera que el sistema de gobierno que se tiene no es el correcto o no es justo. A partir de ahí, que puedan surgir corruptos, que pueda haber cosas, pues por supuesto, endurecimiento de las penas. Pero antes de eso, también es fundamental una cosa importante que yo creo que francamente no lo habéis dicho ninguno, y es la dimisión. Una persona que esté imputada por corrupción... Del cargo público. Eso, claramente. Pero es que una cosa es la revocabilidad del cargo público y otra cosa es la expulsión del partido. Bueno, pero eso ya es algo interno del partido. Sí, pero lo que no se puede hacer es decir, pero mantener si dentro de un partido político... Si tú tienes un cargo público, tú tienes que responder a la sociedad a la que estás representando. No se ha hecho. Yo francamente sé que Ciudadanos es el único partido en el que dentro, cada vez que se presenta un cargo, tiene que firmar una carta ética por la que se compromete a dimitir en el momento en el que esté imputado. Yo no sé si esa carta ética existirá en... Pues entonces, pues francamente, poco uso hace entonces los partidos de esas cartas, porque tela, bueno, la corrupción salpica. Bueno, vamos a cerrar ya sí. Quiero cerrar este debate y también dirigiéndome a la ciudadanía. Bueno, te queda luego un último minuto. Sí, pero bueno, en este concreto, decir que Ciudadanos soporta el gobierno de Andalucía, donde hay gente casi corrupta y ha tenido que
salir de la política por corruptos. Susana Díaz... Nosotros estamos permitiendo que gobierne, pero no lo soportamos. Al contrario, somos el único mecanismo de control que hay sobre el Andalucía, gracias a la corrupción, porque Chávez y Griñán tuvieron que irse de la política y han abandonado la política gracias a Ciudadanos. Ciudadanos, el gobierno de Madrid, de la Comunidad de Madrid, lo soporta en Madrid. Sí, que eso es la política de Ciudadanos que está llevando a cabo, soportando a dos partidos políticos que la ciudadanía que me esté viendo sabe perfectamente que lo que he dicho anteriormente es la pura verdad. Aquí ha habido gente que se ha llevado el dinero y podemos tardar 2 minutos de la arca, en ejercer de las instituciones se le han llevado el dinero y lo tienen que devolver. Y yo creo que hay que dejarlo muy claro. La corrupción la han provocado los partidos políticos, el sistema en el que estamos metidos, incluso desde el propio Estado. La monarquía está corrupta. Los partidos políticos hemos visto cómo han investigado la sede o han entrado a la sede del Partido Popular a registrar la sede del Partido Popular. Hemos visto a Zarría, que ya no está sigue estando en política, pero a la sombra hemos visto cómo está imputado después de 30 años que ha estado por ahí imputado porque ha tenido que salir. Zarría tiene que aparecer y dar la cara en esta provincia. Yo creo que aquí todos y todas sabemos que las imputaciones no son políticos de un nivel del PSOE, como Griñán, Andrea, dicho antes. Esa es la pura verdad. Y creo que la ciudadanía nos merecemos respeto, nos merecemos transparencia y nos merecemos que la política no sea profesional, sea vocacional y que los políticos estén para servir al pueblo, no que los políticos se sirvan del pueblo, que es lo que ha dicho el Partido Popular y el PSOE. Terminamos. Y termino. Terminamos, pero tú no terminas, porque ahora vamos nuevamente a este turno de 1 minuto que tenemos ya para pedir el voto para aquello que creáis conveniente. Y en este caso ya sí, 1 minuto que por favor os pido me hagáis caso y respetéis el tiempo, más que nada por respeto a los compañeros y compañeras que sí que lo hacen. Así que 1 minutillo de turno libre para decir todo aquello que cada uno creáis conveniente. ¿Quién empieza? Pues empieza tú. Yo no. Bueno, nosotros lo que queremos es, en estos 4 años que vamos a estar de gobierno de Podemos, es brindar los derechos fundamentales de la ciudadanía. El derecho a una vivienda, el derecho al trabajo, también apostamos por la solidaridad entre personas, ciudadanos, el derecho a la igualdad, acabar con el machismo que hay contra las mujeres. Es decir, queremos apostar porque estos próximos 4 años sean los 4 años de la que la gente sea feliz, de que la gente nos podamos mirar a los ojos y que podamos ir por las calles sonriendo y que realmente tengamos en nuestras familias los derechos fundamentales, como he dicho, sanidad, educación, trabajo y que seamos felices. Yo creo en eso, para eso es la política, para que todos y todas ejerzamos de gente comprometida con la ciudadanía, comprometida con nuestro territorio, con la provincia de Jaén, y creo que Podemos va a hacer ese ejercicio porque la gente que estamos en Podemos creemos en la política y creemos que la política es un bien común de la gente. Muy bien, en este caso ni hemos llegado al minuto, o sea que muy bien. Turno para Ciudadanos de Víctor García. Muy bien. Yo sé que muchos de los que nos estarán viendo ya no creen en la política, o piensan que todos los políticos están para llevárselo calentito, todos los políticos están para lucrarse. Y muchos de ellos están desengañados con lo que es una campaña electoral porque han visto muchas campañas electorales en que los que después los diferentes gobiernos no han cumplido con lo que prometían. Aparte de eso, tenemos también otros partidos en los que, francamente, lo que se promete es irrealizable o incluso, gracias a Dios, no se puede realizar. La diferencia que tenemos desde Ciudadanos es que nosotros tenemos un plan viable de gobierno, tenemos un plan que nosotros pensamos que es la mejor opción para España, que es como se puede mejorar el país, modernizarlo sobre todo, y sobre todo pensando fundamentalmente en la familia y en las pequeñas empresas. Además tenemos una candidata que es Raquel Morales, que es francamente una candidata espectacular y una bellísima persona que sobre todo quiere ir a Madrid para luchar por Jaén, no para seguir las directrices de su partido o no para simplemente ocupar una silla caliente. Muchas gracias porque nos hemos quedado ahí clavaditos. Y Izquierda Unida, Unidad Popular, Manuela. Bueno, nosotros en este caso siempre en nuestra línea, ¿no? Como ahora somos Unidad Popular, bueno, pues también planteamos una candidatura, en este caso, pues bueno, de cambio, ¿no? De cambio para la sociedad. Llevamos muchos años sufriendo una crisis, la crisis además del capital, que no, ya lo he dicho al principio, no es nuestra crisis, ¿no? Y la estamos pagando la sociedad. Entonces creemos que
necesitamos un cambio verdadero y bueno, pues tiene que ser con esta candidatura. Precisamente planteamos romper con el régimen del 78, ¿no? Poder decidir una constitución que nos represente a la sociedad, las necesidades nuevas que estamos teniendo y bueno, pues nos planteamos como una candidatura propiamente de izquierda, además pues ecologista también y sobre todo feminista, ¿no? En este caso, pues bueno, estamos viendo además precisamente hoy ha sido asesinada otra mujer y bueno, tenemos que hacer una lucha muy fuerte, además toda la sociedad para vencer esta lacra y principalmente pues eso, somos feministas en este caso. Bueno, pues súper escrupulosos, ni siquiera hemos llegado. Partido Socialista, Laura Abeja. Bueno, pues a mí me gustaría hoy transmitirle a los ciudadanos y ciudadanas que nos ven un mensaje positivo. Y el mensaje positivo es la línea de que se puede salir y que hay salida a la situación de dificultad en la que se encuentran, en la que están viviendo. Desde el Partido Socialista nosotros lo que vamos a hacer desde el momento en el que lleguemos al gobierno es esforzarnos en cada decisión política para que así sea, para que eso sea así. El PSOE es el gobierno que mejor defiende los intereses de las personas. En eso tenemos un aval, que es toda la gestión socialista. Somos el gobierno que mejor defiende la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. Y somos el gobierno que ha puesto en pie el estado del bienestar. Como decía, nuestro mejor aval, nuestra gestión. Y nuestra gestión consiste en esa educación pública y de sanidad y de calidad, en esa sanidad pública y universal. Consiste en la conquista de los derechos de las personas, conquista en la reivindicación de los derechos de la conquista. Para nosotros y para nosotros es imprescindible, para nosotros y para nosotros es imprescindible la igualdad y será el 20 de diciembre el mejor programa, el del Gobierno Socialista, el del Partido Socialista, el que gane las elecciones. Pues Javier, cerramos ya así debate con esta intervención. Los integrantes del Partido Popular somos personas que estamos preparados y que tenemos experiencia de gobierno. No queremos experimentos, queremos la seguridad de que España se la tome en serio como la tomamos los del Partido Popular. Queremos que nos siga ampliando otros 4 años más la confianza que nos dieron en el año 2011. ¿Para qué? Para garantizar la generación de empleo. Hemos creado 1 millón de puestos de trabajo y necesitamos llegar al año 2020 con un objetivo de que haya 20 millones de españoles trabajando. ¿Para qué? Para reducir los impuestos, ya lo hemos hecho, pero que hay que seguir avanzando en esa rebaja. Para que la economía de todas las familias españolas y de todas las empresas sea cada vez más fuerte. Y finalmente pido el voto para el Partido Popular porque somos el único partido que garantiza la unidad de España, que garantiza la creación de riqueza, que garantiza el crecimiento económico y que garantiza el empleo y el estado de bienestar. Sorprendentemente no hemos llegado al minuto, en este caso lo decimos porque, bueno, es un político de los que hablan. Bueno, pues yo sí que quería, antes de despedirme de todos ustedes también, agradecer el tono en el que se ha llevado este debate, siempre cordial, con respeto, con mucho respeto y además escuchando siempre, en este caso, a los contrincantes políticos. Gracias a los 5 por habernos acompañado. Esperamos que a todos ustedes les esté sirviendo estos debates que, como no nos cansamos de repetir, es importante que les llegue información también cercana de su provincia, de lo que van a hacer esas personas a las que vamos a elegir el día 20, vamos a echar la papeleta en la urna, nos van a representar en Madrid y tienen que luchar por nuestra tierra, por Jaén, que es lo que queremos y para lo que los elegimos. Entonces, pues eso, transmitirles cercanía, la de los candidatos y candidatas de esta provincia y por terminar, como nos gusta a nosotros empezar a veces y terminar otras. Y es que estando más informados seremos más libres a la hora de votar. Muchísimas gracias por su atención, buenas noches. Volvemos la siguiente semana aquí con más debate en el programa Actualidad Debate. Muchas gracias y buenas noches.